Suscríbete a la Panterita. Tal 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Lluvia, tus dedos fríos como la lluvia, lluvia, que a gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi ambiente deseo en mi piel. Una manera de decir, después lo que pone Gustavito, una manera de decir, buen día, ¿cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos ¿Qué para tal? todos. Buen día, señor Zapata. Lluvia, tus dedos fríos como la lluvia, lluvia, que a gota fueron enfriando. La información daba Federico Río. ¿Qué jugador paraguayo va a la Argentina? Otro más. Otro más. Y ya decía Gerardo para que le llame y después cuando tengamos el bloque vamos hacia 8. Porque eso no se puede repetir. ¿Dónde va? Democrática ya resolvieron los muchachos. ¿Qué jugador paraguayo ¿Está libre o tiene club? está a préstamo en un equipo? Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Gran relanzamiento de Exa Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% descuento en las cuotas de la urbanización. Exa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Muy buena riqueza técnica. ¿Quién es? Hoy mismo, Paraná, Angelito. José Caroso. Paraná será. Qué bárbaro será. ¿Quién es? ¿Quién es? Pedrito Rodríguez. Realmente bueno. Creo que se lastimó un tipo y volvió. Biancucci. La puta, qué pesado. Bueno, Volante, creativo. No sé si el término es del viejazo. ¿Entendemos? Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Rete importante. Arturo. Angelito. Elvin Mareco. No Paraná será. En Universo Electrodomésticos, comprar lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor Se va estilo. Rosario Central. ¿Qué paraguayo es Rosario Central? Alan Rodríguez. Está en Rosario Al lateral Central. izquierdo. Sí, lateral ¿Quién es? ¿Quién es el que se va a hacer su compañero? Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Tienes que llamarle a Héctor Melgarejo o al propio Giovanni Bogado y más adelante un colega argentino. Giovanni Bogado va a Rosario Central. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Casa Central, San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de Voy a servicios. llamarle a Giovanni Bogado, yo le llamo a Héctor Melgarejo, Gerardo. Así intercambiamos. Giovanni Bogado va a Rosario Central. Un segundo, Héctor, por favor. ¿Cómo te va con el presidente Emiliano? Buen día. Buen día, Arturo. ¿Cómo te va? ¿Te sorprendió la información? Sí, o sea, me llamaban a avisar que estaban avanzadas las situaciones y bueno, y hoy ya me confirmaron. Giovanni Bogado a Rosario Central. Sí, se despidió de sus compañeros, se despidió de nosotros, muy agradecido, ¿verdad? Y bueno, al final nosotros estamos cumpliendo también la función que queríamos como club, un club recién ascendido que en un año ya tenga 5 transferencias, es importante, por más que sea jugador de Libertad, este año estuvo en Ameliano y Ameliano sobre su vidriera. Claro, es consciente de todo esto que se podría dar, y estamos con Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, jugador que está a préstamo en Ameliano, jugador de Libertad. ¿Cómo fue? Nada, pues, o sea, realmente, así como decir, nos llamaron a comentar esa posibilidad y bueno, y hoy ya nos llamaron a confirmar de que se concretó la guía de Guío a Rosario. ¿Vos sabías algo? ¿Había otro interés de otro club? El único, o es decir, el que más probabilidad tenía de llevárselo a Giovanni Bogado es Rosario Central. No sabíamos nada, Arturo. A inicio de clausura, sí, Guaireña apostó fuerte por él.
y bueno, el jugador decidió quedarse en Ameliano, entendió que Ameliano era muy buena vidriera para él y que le podía servir para el futuro. Lo único que el futuro fue muy cercano para nosotros. Bueno, ¿te sorprendió entonces esto? Sí, claro que sí, Arturo. O sea, a mitad de campeonato, ya sin poder suplir, es una resta importante, ¿verdad? Una resta importante. En este sentido, ¿había acuerdo con Libertad? ¿Se podría ir? Sí, Libertad es el dueño del pase del jugador y ellos disponen de él en la medida que ellos necesiten o crean conveniente, Arturo. Bueno, y anduvo bien Giovanni Bogado, muy bueno. Muy bueno, Arturo, muy bueno. Un crack, un chico Sí. que de la inferior de Libertad, que fue incluso a Barcelona, en España, un tiempo también estuvo ahí y bueno, explotó en Ameliano y contento porque al final de cuentas, así como te comenté, Ameliano está siendo importante vidriera para el fútbol en general, así como Nico Mourinho de Ameliano se fue a Hungría, Gustavo Caballero se fue a Nacional, Sarkia Guaraní, Ale Arce Independiente y Rivadavia, y ahora le tenemos a Gio, que por más que sea Libertad, Ameliano se está yendo a Rosario Central. Claro, y mañana juega, es decir, mañana Ameliano con Guaraní ya no está. ¿Cuándo viaja Giovanni? No tengo idea, Arturo. Nos comentaron que se concretó toda la firma, yo creo que este fin de semana ya viaja. Y bueno, gracias por tu tiempo, Deito, y te sorprendió. Entonces, Giovanni Bogado, a préstamo en Ameliano, jugador de Libertad, va para Rosario Central. Sí, así mismo, Arturo. Gracias, Héctor, muy amable, gracias. Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota $269 o contado $19,990. Sportage, cuota $299 o contado $24,990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py o escríbenos al 0981 669999. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. ¿Para hablar con Giovanni Bogado o con Humberto García? ¿Cómo va a ser? Porque no tiene mucho Ameliano. Sí, justo hace poco hablábamos con él de la característica que tiene Bogado y que lo adecuó bien a jugar en el doble 6. Y ahora pierde ese jugador interesante porque Bogado originalmente es más media punta y en el último tiempo se acostumbró a jugar de volante central. Y eso nos decía que ellos hacen su sacrificio, hacen su parte y era parte fundamental de la estructura de Ameliano. Y esos son los pequeños detalles que al jugador le abre el campo, digamos, en el mundo, porque no solamente se identifica un solo puesto, me adapto a lo que me diga el entrenador y puede cumplir varias funciones, como vos bien lo marcaste, es un volante ofensivo de media punta y cuando tuvo que jugar de volante 6 lo hizo de muy buena manera y bueno, y por eso hoy se le da esta oportunidad de ir al fútbol argentino y bueno, ojalá que y le habrá vaya bien. ayudado mucho eso, Germán, de que Sí. haya jugado de 6 en el Claro equipo que de sí, Tomás. por eso te digo. Estamos con Humberto García, el técnico Ameliano. ¿Cómo te va, Humberto? Buen día, Arturo, a tu compañero MC de la audiencia. Tenemos la información, nos confirmó el propio Héctor Melgarejo, que Giovanni Bogado va a Rosario Central. Y bueno, perdés a un jugador de excelentes condiciones, Humberto, en el buen sentido, bla, bla, bla. Perdés porque ya no sigue en Ameliano y ya no juega mañana. Sí, una semana bastante difícil para nosotros porque nuevamente tenemos varios inconvenientes, tanto lesionados y ahora se suma lo de Giovanni, que es un jugador bastante determinante en lo que hacemos en el equipo. Lo contento con él por lo que está logrando y ojalá que le vaya bien en el fútbol argentino. Para vos, ¿qué función cumplía en Ameliano? Porque es funcional, medio campo, marca, sale, llega bien. Y dependiendo de lo que pretendíamos en el partido, era el que le daba claridad al juego. A veces le hacemos jugar 3/4 de cancha para arriba y muchas veces un poquito más abajo, cerca de la defensa. Pero siempre la idea es que le dé claridad al juego que pretendemos. Humberto, ¿y él ya te venía hablando de esta posibilidad en las semanas previas o te agarró de sorpresa vos?
se había hablado cuando terminó el torneo. Después no hubo nada y terminó ahí. Nosotros pensamos que íbamos a contar con él todo este semestre, pero creo que volvieron las negociaciones y lo cerraron bastante rápido. Y son seguramente esas oportunidades que no se pueden desaprovechar. Ya en su momento te había pasado con Alex Arce la posibilidad que él agarró y ahora hizo su camino en Argentina. Lo mismo para Bogado, que seguro hace un tiempo ya estaba esperando la oportunidad de salir al exterior. Y sí, eso es lo bueno que está teniendo el Ameliano. Creo que jugadores que tenían su segunda oportunidad, como está diciendo el de Ale, el de Bogado mismo, que ya recorrió a algunos clubes. Creo que tuvo un muy buen semestre en el Ameliano y lo está aprovechando. Creo que fue uno de los jugadores que rindieron muy alto en el engranaje del equipo y sabemos sus condiciones, todos saben sus condiciones, los periodistas, los técnicos. Entonces, muy contento con esta oportunidad que le sale al extranjero. Profe, ahora con la salida de Giovanni Bogado, que era un jugador importantísimo para tu esquema, ¿te obliga a cambiar el esquema o vas a hacer igual y tenés el reemplazante ya en tu mente para lo que queda del torneo? Sí, nuestro plantel es bastante frondoso. La idea de juego no va a cambiar en nada. Siempre va a haber las ideas para jugar con tal o cual rival. Creo que esta semana sí nos dificulta un poquito porque le tenemos afuera a Hugo Benítez, que tiene problemas en el aductor, está afuera Saracho, que tiene un problema de lesión en la cintura, está afuera Piro Contreras, que tiene una pequeña distensión. Ahora se suma lo de Giovanni, pero como te digo, es un plantel frondoso que tenemos y confiamos bastante en los que le van a reemplazar. Pero ahí lo tenés a Diego Barreto, que Diego te puede cumplir muy bien esa función porque él tiene muy buen pie, muy buena salida y físico también para jugar como volante central, ¿o no? Sí, es un jugador que ya ha jugado ahí, inclusive también con nosotros ya ha jugado en ese lugar. Es un jugador que es muy parecido a lo de Giovanni, solamente que te vas quedando justito. Es bueno siempre tener un hombre, o sea, dos, tres jugadores de la misma calidad, que no baje el rendimiento del equipo, que no baje la calidad de juego de tu equipo. Y pues digo, en el engranaje mismo, Barreto es el hombre ideal para suplirle a Giovanni. Humberto, sé que ya está dado, pero para la próxima sería bueno que también por allí se analice un poco el periodo de pases en el fútbol paraguayo, que se extienda, porque hoy está abierto en Brasil, en Argentina, en Europa, se te pueden jugadores, pero aquí a nivel local ni siquiera de la intermedia puedes tirar uno. Y sí, creo que es muy bueno lo que vos estás lanzando, para que los clubes también tengan oportunidad de por ahí, si es que van sus jugadores que puedan también incorporar jugadores que siempre aumenten el buen funcionamiento del equipo. Ojalá que lo puedan analizar el próximo año y que se mejoren en ese aspecto. Muy bien, muchísimas gracias Humberto por tu tiempo. Sorprendió realmente lo de Giovanni Bogado y su ida a Rosario Diva, jugador de Libertad, hasta préstamo en Ameliano. Chao Humberto, gracias. Gracias, Humberto García, técnico de Amelia. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. Ayer hablamos del caso de fruto del Olimpia en arquero. Sí. Hace rato Olimpia no... El último fue Pedro González, el último arquero que debutó. Después recuerdo más atrás, Ever Caballero. Arqueros de la cantera de Olimpia, que tienen oportunidad en primera, algo que no se da normalmente. Sí, un delantero, un volante, un defensor, un lateral, pero en el puesto de arquero normalmente no se da. Por A o B circunstancias, pero esa es la realidad. Normalmente no se da. De los últimos que recuerdo, Herbert Caballero, La Hermosilla, y ahora el caso de... Porque Arzamendi también fue de Olimpia, pero yo no recuerdo si él jugó en primera, creo que no. Me parece que él salió más a préstamo. Más a préstamo que... Sí. Estuvo varias veces en la banca, pero no lo recuerdo Olimpia. en Olimpia Marino. Sí, pero es canterano Olimpia y en el caso de Frutos sí. Pedro González sí, pero en su momento a él le había tocado debutar ya en un partido que era por cumplir el calendario. Claro, habría que ver el porqué, niño. Porque ¿por qué no se daba eso que se está dando ahora? ¿Porque no confiaban en lo que tenían o no había?
o muchas veces la exigencia es un grande. Sí. Que normalmente viene un argentino, viene un uruguayo en el arco. Sí, porque es un puesto clave que vos necesitas. Un paraguayo de experiencia. Claro. Para ese tipo de equipos principalmente. Habría que analizar bien eso, sí. Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde 10,5% hasta 60 meses de plazo. Visión, más digitales, más humanos. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la. Y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Volviendo al tema del libro de pases, me parece que la APF tiene que analizar eso para el próximo año. Ahora, por ejemplo, la situación que se presentó con Patiño, con lo demás, cierto, fueron a Uruguay, fueron a Argentina, pero si por allí algún otro equipo podría sumarlo aquí, era bueno, ¿verdad? Principal, no que no jugaron, se entiende, aquel que está por el reglamento no puede jugar, pero aquel que no pudo jugar, un espacio de abrir un poquitito más el libro de pases. Lo de Luque. Si se le va a su goleador. Ahora, si se va a quién va a incorporar si no puede traer a nadie. Porque en el mundo sigue abierto o seguía abierto hasta claro, lo ideal sería que se maneje en conjunto, por lo menos los que están en Sudamérica, que más o menos estén en la misma línea con Argentina, con Brasil, porque esos países se nutren mucho del jugador paraguayo. Surgió lo de Luqueño, Deportivo Luqueño, el interés de Newell's, sí. que es oficial. Que hoy tiene a Recalde. Va a pagar esa plata. Y hay que ver lo de ayer a la noche. Se trabó. Yo le dije al aire al colega, ¿cómo se llama el colega esta mañana? Lo de Independiente. Gustavo Medina. Le dije que se trabó, porque ayer a las 20:35 cuando consulté me dijo, no, se frenó. ¿Y si vamos a seguridad bancaria? ¿Y si está Newell en la pelea? No, pero es muy probable que Newell te cumpla antes que Independiente. Pero se trabó ayer. ¿Sí? A la noche, porque el colega daba como, no digo que daba como un hecho, claro, pero estaba diciendo el tema de, por ejemplo, voy a poner al aire. Jorge, buen día. Sí, decirle que $1 millón por el 50%, que le ofrece Newell. A ver qué te dice, si te dice que sí, pero tenemos que resolver rápido porque entre hoy y mañana tienen que tratar de cerrar una operación. $1 millón por 50% del pase. 50%. Al intermediario le digo. Y lo más rápido posible porque hoy o mañana se tiene que cerrar. ¿Cómo te va, Carlos Pérez, papá de Marcelo? ¿Cómo te va? Muy bien, señor, muy bien. ¿Qué sabes de tu hijo Carlos Marcelo? ¿A dónde va? Y la verdad que todo lo que se comenta por los medios, más yo no sé, hay un interés por él, pero hasta ahí no, yo prácticamente no manejo nada de esa parte, no. ¿Y tu hijo no? Nada concreto, nada. Ahora, Carlos, ¿y Marcelo te comentó algo? ¿A dónde podría ir o no? No, él deja en manos de su representante y la directiva, no, él es un chico muy especial, te diría, es muy bueno, me parece que no le afecta ni, no está pendiente de lo que está pasando. Está bien, respetamos, Carlos. Gracias, Carlos, muy amable, gracias. Dale, Gracias, señor. Carlos Pérez, papá de Marcelo Pérez. Decí Bienestar y Certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. ¿Sergio Vareiro de quién es? Sergio Vareiro ahora está en Ameliano está. Viene jugando de titular. Él es del club mexicano. El Necaxa le había comprado el pase. Lo mandó a préstamo ya 3 veces aquí a Paraguay. Y sabés que quiso un préstamo con Ameliano. Intentó con Ameliano un préstamo. Instituto de Córdoba. Y no. Sigue. Iba a ser otra baja sí que se daba. Otra baja más para Ameliano sí se daba. No, es que el jugador es de Ameliano. Sí. Y Ameliano le dijo no. ¿Qué poner, por favor? Sí. Ameliano rechazó oferta de Instituto de Córdoba por Sergio Vareiro, a préstamo iba a ir. No va, es jugador de Ameliano.
La Caja Mutual te ayuda a ponerte al día con tus aportes. Este mes de 6 a 60 aportes pendientes puedes retomar y no perder tu antigüedad. Llámanos al 218-4000. Redes sociales, Facebook o Instagram. Caja Mutual. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta calles principales empedradas para inversión o viviendas. Salidas a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Eso 49. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión Dubración en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Tenemos que recurrir a la letra, Gustavito, porque ayer habló Arturo Galarza y Quique Landaida. Está debutando Frutos en la portería de Olimpia hoy. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje, viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote, tu gran vino para viajar con Santa Elena. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. ¿Cómo te va, Quique Landaida? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Saludos ahí a la audiencia también. Gracias. Con Quique Landaida. Quique, el arquero de Olimpia que va a atajar mañana ante Guaireña, ¿se llama? Frutos. Contanos de él, porque no puedo jugar, tiene su subada, dice el niño Jorge Espínola. ¿Así es, niño? Sí, ese es el dato que me pasaron. Contanos, Quique, Frutos, el arquero de Olimpia. ¿Lo tuviste vos? Sí, yo lo tuve, lo dirigí en la Sub-17, realmente un arquero con muchas condiciones. Incluso estuvo en la selección Sub-20 últimamente, jugó creo que 2 partidos en el Sudamericano. Y bueno, Olimpia realmente tiene muy buenos arqueros jóvenes y bueno, se dio esta oportunidad y creo que lo va a aprovechar. Contanos más de él, estuvo en la selección Sub-20, dijiste, ¿verdad? Jugó 2 partidos. Tiene 20 años, exactamente. 20 no, años. pero de él, ¿cómo lo ves vos? Para ir conociéndolo más, hasta donde nos pueda decir Quique Landaida. Tiene buena altura, un arquero ya moderno que ya juega también con los pies, ¿verdad? Realmente yo creo que va a estar preparado, tiene un excelente preparador arquero, siempre tuvo y ahora también sumó a Waldemar Chena y yo creo que le va a ir bien. 1.88 estoy observando aquí, tiene buena estatura, decía Enrique. Buen tamaño, tenés que tener en cuenta que Olimpia, si vos mirás las formativas, los últimos arqueros de las selecciones juveniles fueron casi todos de Olimpia. Estaba también Facu y Fran, el suplente también era de Olimpia, y en la sub-20 también está Urán, que también está peleando y está muy cerca en ese nivel también. Y si no me equivoco, él va a ser mañana el suplente, Urán, que es el otro arquero que está por detrás, en este caso ahora de Espínola, ahora viendo de Fruto y después Urán, ¿verdad? Sí, ambos estuvieron también en la selección sub-20. Realmente hay una muy buena camada de arqueros. Yo creo que hoy tienen un técnico también que le puede dar oportunidad a los chicos. Es muy difícil darle a los arqueros, pero yo creo que están capacitados si es que tienen la oportunidad. Mucho tiene que ver Arturo Galarza, profe, también, ¿no? Él lo tuvo como entrenador de arqueros. Sí, es que hay Olimpia tiene en formativa como 5 preparadores, creo, 2 por categoría. Está Arturo Galarza, está el profesor John, que siempre fue el coordinador de la formativa, después fue la primera. Hay un gran equipo ahí de trabajo, está Amadeo Ávila, ¿verdad? Hay un gran equipo de trabajo que trabaja mucho en lo específico y bueno, como es muy difícil realmente en el fútbol que se le dé oportunidad así naturalmente, pero yo creo que va a estar capacitado y no creo que le asuste también si ya jugó en Sudamericano. Y bueno, Quique, muchísimas gracias, niño. Sí, veo que es oriundo de la ciudad de Piribebú y Enrique. Y la verdad, esos detalles no me acuerdo bien, que se me confunde tantos jugadores que han pasado, pero lo que sí que es un excelente chico y que tiene condiciones y ojalá le vaya bien, porque a nuestro fútbol realmente falta los paraguayos jóvenes para el futuro de la selección, ¿no? Y bueno, Quique, muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo, Quique, muy amable. Un saludo a todos. Gracias. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Estamos con Giovanni Bogado preparando maletas. Giovanni, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien, Iván? Bien, Giovanni Bogado, ¿cuándo te vas a Rosario? Y por lo que me comentaron es el domingo de madrugada. Te vas el domingo de madrugada. ¿Te sorprendió? ¿Te vas a Rosario Central? Contanos, Giovanni.
Y la verdad que sí me sorprendió, no estaba enterado de nada. Creo que en estos días nomás me avisó la gente de Ameliano y la gente de Libertad también. Por suerte pude ver todos los papeles y se me dio esto. ¿Vos hablaste con alguien de Rosario Central o no? Y el presidente me llamó en estos días. Ah, ¿y qué te dijo? No, y me comentó lo de la oferta y todo eso, y le dije que sí me gustaría ir ahí y todo eso. Por suerte la gente de Libertad también aceptó, y como te digo, o sea, todo esto muy rápido. Giovanni, te despediste de Ameliano, decías el presidente Héctor Melgarejo. Sí, así mismo. Esta tarde creo que hay la última práctica ya después del partido y voy a pasar junto a los compañeros. Giovanni, ¿y llegaste a hablar con Alan Rodríguez como para pedirle alguna referencia? Porque él es el que está ahora en Rosario Central, el compatriota. No, la verdad que no, como te digo, todo fue muy rápido. Yo estaba esperando hasta que se dé el último paso, ¿verdad? Creo que no voy a hablar también con él antes que se haya todo el ok. Ahora voy a tratar de comunicarme con él. Gonzalo Belloso, el que habló contigo, ¿verdad? Él es el presidente de Rosario Central. Sí. ¿Y el técnico, llegaste a contactar con él, con Russo, o no hasta ahora? No, la verdad que todavía no. Pero sí entusiasma porque es uno de los clubes populares, tradicionales, allí en el fútbol argentino, que sabes tiene una vidriera muy importante también. Sí, la verdad que sí, estoy ansioso de poder ya comenzar, ¿verdad? Como decía, un club importante ahí en Argentina, y nada, ansioso ya para ponerme a disposición allá. Giovanni, recién hablábamos con Humberto García y él valoraba, de hecho en varias entrevistas lo hizo, el tema del sacrificio y la predisposición que tuviste como para ya quedar jugando como doble 6, porque sabemos tus características más de mitad de cancha para arriba, pero en el último tiempo te acomodó allí y funcionaste. Una cosa que habrá sido un plus en la evaluación que tuvo Rosario Central. Sí, la verdad que sí, el profe Humberto tuvo muchas cosas, ¿verdad? Me ayudó bastante desde que llegué. Y nada, siempre estaba mentalizado, como decir, con características de mitad de cancha para arriba. Me tocó hacer el trabajo de doble 6. Y nada, sabía que si no marcaba, si no corría, no moría, no iba a jugar, ¿verdad? Creo que eso fue la mentalidad que yo tuve. Y por suerte se me dio, me acostumbré en algunos partidos y terminé jugando ahí. Tu pase seguirá siendo 100% de Libertad, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo tenés contrato ahí? No, yo tenía contrato hasta el año que viene, hasta fin de año, con Libertad. Ah, hasta el año que viene. O sea, con este paso a Rosario Central, ya después de eso no perteneces más a Libertad, ¿o cómo es? No pertenezco a Libertad. ¿Y por cuántos años firmás ahora? Por 3 años y medio. 3 años. O sea, te compra el pase, entonces Rosario un porcentaje. Sí, me compra un porcentaje. Ah, perfecto. ¿Cuánto le compra el porcentaje. 3 años y medio de contrato. ¿Pero cuánto porcentaje? ¿Qué porcentaje te compran? Compra por lo que me comentó, el 50% del pase. Ah, 50% compra Rosario Central. Bueno, Giovanni, que sea con éxito. Seguiremos lo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Giovanni Bugado. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como al destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Completamos todo entonces? Sí. Melgarejo, presidente Ameliano. Jugador, falta 3 años de contrato. Sí, y ya Libertad no, o sea, Libertad lo vende ahora y ya no tiene más nada. Pero tiene 50%. Sí, pero su contrato termina el año que viene, decía, con Libertad. O sea, ya con esta venta, el jugador es de Rosario Central a partir de ahora. Sí, pero ¿y quién recibe la otra parte? No, y hasta que cumple el contrato con Libertad, el 50 va a ser de Libertad. Una vez que se termine eso, ese 50 le queda al jugador y 50 al Central. Libertad no tiene ningún beneficio. No, ahora sí. No, ahora sí. Vende. Sí, ahora ¿cuánto le vende? Y eso no nos dijo, pero 50%. 50 le compró a Rosario. Pero Libertad le vendió el pase. Claro, así es. Claro. Inevitable entonces era. Claro. Sí. Inevitable. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Si se va y le vende 50, es una venta que hace Libertad. Así es. Claro. Es una venta.
Aprovechar los mega descuentos en Puntos Parma hoy viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Puntos Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Una fiesta mágica y cargada de emociones para los más pequeños. Visitar nuestro showroom sobre Boyani y músicos del Chaco. Este mes del niño, con cada compra que realices de la línea de juguetes hasta el 31 de agosto, estás ayudando a Aldeas SOS. Ayúdanos a generar miles de sonrisas. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Como decía el niño, y le dijimos ayer al colega, no se va Marcelo Pérez. No se va. El papá no sabe nada. Es que lo podemos llamar a su tío, Amado Pérez. Va a estar enfurecido. Paraja no contesta. Paraja es dueño de su pase. El representante. Perdón. El representante es Paraja. 11.42 la última vez. Porque en las últimas horas llegó una oferta al contado de $1 millón y Luqueño le dijo no. ¿Ese de Newell's? Sí, y le dijo no. Le dijo no a esa oferta. Y es Newell's, acá sí, está. Es porque le quieren hasta fin de año. O sea, priorizan lo deportivo y buscar venderlo más, un monto mayor a fin de año. Porque la necesidad del gol que tiene Luqueño es importante, así que... Ahí estaba escribiendo con un colega de Rosario, que no nos puede atender porque está en el programa, pero me dice que no hay nada seguro lo de Newell sobre Pérez. O sea, que se manejó muy por arriba, pero no hay nada. No hay nada. No hay nada. Proba nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Ya sería hablar con el presidente Luqueño. No es poca cosa Marcelo Pérez para el futuro. ¿Qué edad tiene él? Él es 20. 20. Y anda muy bien. 20 o 21 tiene, por ahí. Sí, ahora de vuelta reflotó con los goles. Amado, ¿cómo te va? Todo bien, Arturo. Y hablamos con tu hermano, no sabe mucho. Y no pudimos hablar con Marcelo, pero hasta ahora no se va. Hablamos con Carlos, tu hermano. Hasta ahora se queda Luqueño, Amado. Sí, me parece que sí, porque de Deportivo Luqueño no le queda allá en este momento que está la situación y por esa razón que casi está descartado ya la subida a Independiente de Avellaneda. Y bueno, por eso quiere decir que se queda, como decía el niño, y ayer nos decían a la noche, hablamos con un colega hoy, se queda hasta ahora Marcelo. Y yo creo que ya se va a dedicar nomás ya porque hay una oferta de otro equipo y si por ahí sale eso porque hasta el 31 pues está la situación. Sí. Después puede irse a Europa pero ayer hablaron con mi hermano y eso y casi un 99% que se va a quedar otra vez en el Deportivo Luqueño. Se queda. Gracias, Amado, lo mejor para tu sobrino. Ok, gracias a todos. Adiós, gracias, Amado Pérez. En Club hay descuento para lo que necesitas para tu acti, cervezas, vinos, choricitos, carnes. Descarga la app y viví una nueva experiencia en compras. Club, el super que más te conviene. Dice Oscar Ulión, Rosario vendió casi $40 millones. Sí. En poco tiempo. Félix, Buenanote, Infantino, ahí está. Sí, vendió muy bien. Igual tenía muchísimas deudas. Central. Y Gonzalo Belloso, el presidente. Sí. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Comes y para asociarte solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. 12-2. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya eso que querés al precio que querés. Olimpia está con 5 puntos. Así es. Luqueño tiene 5 y Trinidense 4. Guaireña está con 7. Sí, con la victoria ante Guaraní salió del fondo. Y mirando el acumulativo, que es la otra tabla que tenemos que darle relevancia ya a esta altura, Olimpia está a 6 puntos de Trinidense por el último cupo a Libertadores. O sea, ganar hoy le significaría a Olimpia meter presión y quedar a 3 del Sportivo Trinidense, buscando esa otra alternativa, por supuesto, si es que no sale campeón del torneo Clausura o de la Copa Paraguay. ¿Y cómo anda niño? ¿Vos le viste a Emiliano? Sí. ¿Y qué tal, vio? Levantó en estos últimos partidos. Ahí... Emiliano, ese es con Guaraní. Perdón, me empecé mal. Digo Guaireña. Guaireña 2 bajas tiene de entrada, los de Olimpia. Y su goleador. ¿Quiénes son? Parzajuk y Alex Franco, que jugaron de titular la vez pasada. Pero debutó el entrenador, ganó, mejoró. Le dio más orden al equipo. Exactamente. Y es una versión mejorada de lo que fue el torneo pasado. Ahí en la zona de abajo todos están en un crecimiento. Tacuaré, Resistencia, está todo parejo. Está todo parejo abajo. Hoy está para jugar Borja de 9 Borja, en vez de Parzajuk y Ángel Martínez, en principio por Alex Franco.
Después sería el mismo equipo que jugó la Pero vez pasada. hay que ver, y Olimpia necesita. Sí. No es que Olimpia no va a jugar hoy como es Gustavito porque tiene el Fluminense. No. Claro, porque Sí, según ya. Gustavito no le da importancia al Tendrá torneo. a Broera y a Montenegro arriba Olimpia. O sea. Según Gustavito, Olimpia Y se por- retira del campeonato. No, y ¿sabes qué pasa? juega solamente Sí, se Libertadores. cayó, pues no ve que se cayó, vino no más, quiere no vino venir más, más. pues no viene más Claro, porque porque se acobardó. Exacto, se mandó una macana lo que Se dijo. mandó una cagada. Cruzado de pierna y sentado en una hamaca. Sí, pero la verdad que no importa nada de lo que... De las Sores, mirá. Buen día, Usted, buenas tardes. no, ¿no va a saludar? está lloviendo y no da gusto nada. De las Sores. Qué mala onda, Dino. ¿Cómo no? Ustedes ponen en mi boca cosas que yo no dije. Claro que dijiste. Yo dije que era más importante se que puede. Trinidense. Yo me hablo. Pero usted Trinidense era un partido importante, era como la final. Dije, no, el partido que viene, Copa Libertadores. Olimpia Suchi, Copa Libertadores, dije. Eso es lo que Bueno, dije. hoy con Guairaña, ¿es importante o no? Nah. No es importante. Claro que no. Mira la tabla. Allá en el fondo está Olimpia. Por eso mismo se va No, acercando pero- a zona de Copa. Porque se está frenando Trinidense. Pero dale Ahí segunda le rueda, puso- niño. Hay con tiempo para que él acomode segunda rueda puntos. Ya es tarde. Ahora tenés que sumar. No hago salir campeón. Pero tenés que estar arriba. Tenés que estar arriba. en No, puntaje. eso sí, ¿cómo eso está? sí. Arriba en ¿Y puntaje. por qué? Tenés que Si estar no arriba está nada en puntaje. Ay, Olimpia va a salir campeón, bro. No, Todavía matemáticamente tiene chance. No, eso es la Está bola. hablando del Eso es equipo bola. grande, Eso está no, eso es hablando- bola, capa, bola. Yo no puedo creer lo que te Bola, es Lo que bola. estoy escuchando no Yo puedo creo que creer. el porcentaje de Olimpia para No, el claro que título no. es escaso. Olvídate. Pero chance tiene. Al Sí, todo la- nada. La palabra matemáticamente es la que me da por Dijo lado. Cabones. El Cabones dijo al todo nada. Ya está. Pero mira, Al todo ¿qué es lo que nada, te al todo pasa? nada. Sacate en la Claro. cafa la camiseta. 11 puntos abajo está. Ah, por fin Arturo también. Está conmigo Arturo. Camiseta Lo de que- Increíble. Olimpia. No. Fifi te en el clásico de Usted la vio Lupa. que estoy metiendo presión en Rosario para que lleven al goleador a mi equipo. Esa es la Espera, camiseta. espera. Lo quiero a Pérez en Newell. Ahí lo quiero. Libertad tiene 16. Cerro tiene 13. Tacuare 9, General Caballero 9, Resistencia 8, Nacional 8, Guaireña 7, Ameliano 7, Guaraní 7, Olimpia 5. No miente la tabla. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es? Ganar hoy ¿Y después? y ganar el fin de semana que viene. No, Y campeón, ganar el fin dice. de semana. Para campeón ya no. No, a eso voy. A eso voy. Igual. Segunda ronda, segunda Mira lo que estoy diciendo, etapa. no, Germán Capa, Ahí Mira hacer lo que estoy puntos diciendo, para va en clasificarte en contra Copa de- Libertadores. pronostiqué, porque Porque yo- vos ahora tenés Copa Libertadores y no tenés nada No, más. A mí decime, yo leía Olimpia y Olimpia Claro. está. Yo también me Pero, gustaría que llegue. niño, pero, y bueno. pero mirando. Va, Germán ¿Cómo? Capa, Dejalo para que para meta la- 5 acumulativo triunfos de al hilo. Copa ¿A qué? Libertadores, sí. Acumulativo de Copa. Claro. El que va a acumular en puntos. Chiqui, olvídate, Chiqui. No, va a ser y ahí campeón. Chiqui, Acá la gente dice que no va a Chiqui tener se chance. dio cuenta y te tiene mete mil otro equipo. posibilidades. Cabone. Olvídate. ¿Por qué te mete otro equipo a la Olimpia? ¿Por qué? ¿Por qué? Para darle descanso. Ay, Claro, bueno, para darle ¿por qué? descanso, Para porque descanso, no tiene ¿por qué? Porque mucho. viene el partido Y- otra vez más importante para Olimpia. Pero no te discuto eso. Es paso a paso. Matemáticamente tiene chance todavía. No, hermano. Matemáticamente sí, pero. Claro, pero sí. Políticamente Y mirando. bueno, cómo está arriba yo leí Libertad. lo matemática. Allá en el fondo está Cerro Olimpia. está allí, es cierto, no está jugando bien, pero está todavía allí de los puntos, están allí. Y Claro. Esos dos equipos, después los demás. Claro. A ver qué El pasa. Cabone dijo, ahora o nunca, al todo o Está nada. bien. Entonces el partido de hoy no es importante para vos. No, para mí no. ¿Y por qué no pone la No, sub-20? es que no es ¿Pero ¿Por qué importante. no pone la sub-20, Chiqui? ¿Qué Pero pone la más sub-20? importante es lo que se viene, No, está Germán. bien, pero Una final más hubiera para puesto la Olimpia. sub-20 hoy y listo. si No, no no, es tanto importante. así no. Ay, bueno. Tanto así no. Yo no dije eso. Y bueno. Ustedes dicen cosas que yo no Tiene dije. que ganar, Gustavito. Pero Ya que eso nadie empezamos, discute. tiene que ganar. Pero eso Inventamos, nadie discute. Gustavito lo dijo eso. Ah, ¿y para qué jugás? Porque ¿Para qué dentro de jugás? poco Para vas a ganar. decir que no importa si Ahora pierdes. no vaya a poner todas tus figuras contra en un partido que no es una claro. final. No, Pero con- ¿me entendés, niño? Sí. Pero claro que sí. Dale, Pero sí es administrar, importante el administrar el partido. plantel. Esperando un ratito, no voy a meter ahí va a meter una nota. Administrar el plantel que tenemos. Claro. Sí, ahí coincido. ¿Entendés lo que? Mira, yo no sé. Porque tenés una En esta finalísima. te doy la derecha, Botello. Gracias, Te crack. doy la Increíble. derecha, te doy la derecha. Arturo está conmigo. Niño, Te doy la está- derecha, no te sigue doy la lloviendo, sigue lloviendo. Hasta ¿Qué es luego. lo que quieres? Y que tiene que administrar. Y su finalísima Fluminense. claro. Tiene que seguir sumando. Tiene que administrar, pero tiene que ganar hoy. Por lo que espera, No es un tiene ni genio un por lo que plantel dijo. largo, Arturo. Pero un genio. Ay, bueno, Sos un genio, ¿sabes? Sos un genio. no me voy. Y mejor que te vayas. Porque vos tratás de cierto. Ah, por el tiempo. Porque está lloviendo, nada más. Disculpame. ¿Qué tal, Justo? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? No te enojes demasiado, tranquilo nomás. Está lindo el día para estar tranquilo hoy. Y uno trata, pero esta mesa es difícil, Justo. Hay muchas cosas difíciles en la vida. Ya pero, sé, ya o sea, sé. Como dice siempre que llovió, paró y agregale. Así es. Pero a veces llueve Así es. demasiado, ¿se entendió? Sí. A veces llueve Definitivamente. demasiado. Justo los 3 partidos de Paraguay y Ciudad del Este, eliminatoria de este año. Bueno, hay una
una posibilidad que sean los 3 partidos. Por de pronto lo tenemos los 2 confirmados, el tercero todavía no hemos confirmado porque eso nos lleva todavía un tiempo, pero sí está esa posibilidad y nosotros se ha sentido muy bien jugar el partido allá y también creo que es bueno llevar a la gente en el interior del país el partido de Paraguay. Y la otra vez nosotros hicimos acá en Asunción con el Día del Padre, la gente acudió, se fue, alentó al equipo, se sintió muy bien y seguramente después de estos primeros partidos volveremos acá. Perú, Bolivia y hay Colombia, los 3 Colombia este el año. último partido de noviembre. Sí, pero hasta ahora las 2 pero confirmados que son Perú, Bolivia y Ciudad del Este. Sí. Nosotros tenemos un tiempo para confirmar eso y ya que se hizo el primer partido allá y sabiendo de los gastos que significa poner en condiciones el 3 de febrero de lo que significa viajar hasta allá y tener toda esa logística, ya se confirmó también que nuestra primera posibilidad es la de jugar con Bolivia en Ciudad del Este. Bueno, con Argentina se juega en el Monumental. Sí. Se juega en un Monumental. Creo que Argentina va a jugar casi todo su partido en un Monumental por la capacidad del estadio. Sí, entonces el partido que hace Paraguay con Argentina va a ser en el Monumental. Este chico que viene, Diego, el que está en Italia, en España. González. Diego González, ¿él será convocado? Diego estaba previsto en una lista larga que hoy vamos a enviar a los clubes, que son muchos de los que están siendo observados por el cuerpo técnico, van a ser reservados hoy y el viernes va a haber la confirmación de los jugadores del extranjero. ¿Cuándo anuncia Barros Echeloto los jugadores que van a ser convocados? El viernes 1, en una conferencia que haremos, seguramente también ya va a estar los jugadores del plano local. ¿Y Carlos Coronel va a ser titular contra Perú? En principio está en la lista de reservados. Ahí vamos a ver cómo pasa eso. Creo que es una oportunidad muy buena. La predisposición que tuvo Carlos fue excelente de querer estar, de optar por la nacionalidad de su mamá. Y a nosotros también nos tranquiliza saber que tenemos una opción más dentro de una posición tan complicada, tan difícil como la de la arquero. Y bueno, compañero, con Justo Villar. Sí, justo a propósito de eso, ¿tenés en mente cuántos arqueros reservados hay? No te pregunto quiénes, pero ¿cuántos son los reservados ahora del exterior? Seguramente son 4. 4. Y dentro de ellos la novedad, Coronel, después los habituales, por así decirlo, ¿verdad? Sí, porque hoy tenemos también un arquero que está jugando a nivel local, que está volviendo a tener el nivel que tenía habitualmente, Juan, que está teniendo un gran momento en el club, en la Olimpia, así que creo que también va a ser parte de los llamados en su momento, si es que el cuerpo técnico lo necesita. Justo que es importante que los arqueros estén en ritmo, estén jugando. En el caso ahora de Kili Rojas, que terminó jugando en Tigre y comenzaría como titular, lo de Juan Espínola, lo de Anthony en Colombia y lo de Coronel. Es muy bueno. En caso de que sean opciones para la selección, lo tenés en ritmo, jugando partido, que es muy importante para ese puesto, más que nada. Totalmente. Ahí creo que podemos incluir a Junior Fernández, que también va a jugar después de selección en Botafogo, contra jugadores nuevos. Exacto. Y son buenas opciones, arqueros con experiencia, algunos más jóvenes, pero que también tienen experiencia de selección. Otro que como te decía al principio, quería estar y es joven y tiene mucha experiencia jugando afuera. Y son las opciones que tenemos y nos tranquiliza de alguna manera porque sabemos también que las eliminatorias son largas, que nosotros al principio de la eliminatoria pasada teníamos a Junior, a Gatito Fernández como nuestro arquero y se lesionó y después nos volvió recién a final de la eliminatoria, o sea que no contamos con él en toda la eliminatoria prácticamente y ojalá que no pase, pero si nos pasa algo así podemos contar con jugadores o arqueros en este caso que están jugando y tienen un buen nivel de selección.
Justo, ¿qué nos puedes contar de Carlos Coronel? Porque uno ve lo que es en redes sociales y nada más, y no tenemos el conocimiento puro de él. Seguramente vos le habrás hecho un seguimiento como arquero y lo habrás analizado más profundamente. ¿Qué nos puedes contar de su característica como arquero? Bueno, yo más que nada el seguimiento lo hace el cuerpo técnico y Juan José Romero, que es el preparador de arquero en este caso, los chicos de videoanálisis, pero sí, conociendo un poco el puesto, he visto varios partidos de él y me gustó mucho su carácter, cómo se para un arquero atajador debajo de los palos, aparte es grandote, juega bien con los pies. Es una liga que quizá no es la más competitiva del mundo, pero sí tiene competencia con un buen arquero también ahí, así que es un arquero que ha jugado en Europa, que salió del fútbol brasileño, y aparte de todo eso, cuando comencé a hablar con él, la ilusión de querer venir, de querer estar, yo creo que es lo que todos quieren hacer, de querer venir y estar de cualquier modo a disposición del cuerpo técnico, si el cuerpo técnico lo necesita así. Y esa predisposición hace muchísimo, porque hace un buen ambiente, si estoy jugando o no estoy jugando. Obviamente que un jugador quiere jugar siempre, pero lo primero que comenzar a decir, yo quiero estar, ahora si juego no juego, si juego mejor, si no juego, alentaré a quien tenga que estar, porque yo sé que cuando me toque también van a hacer lo mismo conmigo, y eso es de ponderar. Así que es un arquero con muy buen carácter y con mucha experiencia, a pesar de ser un arquero joven. Perfecto. Justo, la planificación, ¿cómo se da en este caso? ¿Cuándo viajan a Ciudad del Este? Después, ¿cuándo viajan a Maturín? ¿Qué tienen en los planes o se puede confirmar ya? Tenemos ya nuestra hoja de ruta hecha. La verdad que nos tomamos el tiempo de hacerlo lo antes posible, confirmando horarios, vuelos y demás cosas, porque así, si sale un imponderable en el camino, podemos solucionarlo. Tenemos una opción A, B o C también, si es necesario, estudiando todas las posibilidades, porque en temas de eliminatoria uno tiene que estar preparado para mil cosas, y más todavía sabiendo que son tan importantes los puntos que se juegan tanto de local como de visita. Así que tenemos el calendario bastante ya hecho, confirmado. Hemos tenido la posibilidad de hablar con el departamento de selección y ellos confirmaron todo eso, y dando el ok en todo, sin que no falte nada. Estaremos viajando el martes 5 a Ciudad del Este, adelantando el viaje para entrenar allá y estar descansado para el día jueves. Después del partido seguramente vamos a volver y ya vamos a preparar el partido con Venezuela acá, y luego viajaremos el día lunes para Venezuela. Muy bien, muchísimas gracias, Justo. Éxitos en las gestiones que estás haciendo vos, esperando por el debut de la selección. Tenemos un amplio panorama de lo que viene. Gracias, Justo, muy amable. Gracias, Arturo, saludos a todos. Dios, gracias. Justo Villar. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 3.000 millones en premios, el nuevo pozo misterioso, una Peugeot 2008, 150 millones, una Chevrolet Tracker, una Mazda CX-30 y 1.900 millones. CNTS por Emoy. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Bueno, Gustavito no va a tener tiempo después de entrar otra vez, porque Oscar Ullón dice que no sos muy... Yo me tengo que quedar ahí. Y yo creo que te vas a terminar quedando, ¿eh? Quiero quedar ahí. ¿Y cómo está Rodrigo para la contravenina? Yo creo que puede ser. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí. ¿Oscar qué decía? Oscar Ullón, que no hay que ser muy inteligente para lo que dice Gustavito, que se reserva para la Copa de los Jugadores. No, pero muchos no hacen, Arturo. No diga, Arturo. ¿Sabes que algunos creen que da para los dos campeonatos y terminan sin uno de los dos, ¿verdad? Es mejor pájaro en mano que Milo volando, dice, ¿verdad? No está coincidido, pero igual no tiene que descuidar el torneo local, Angie tiene que seguir. No, claro que no, niño. Pero no, eso es segunda rueda. Ahí es donde no. Pero tu prioridad ahora mismo es Libertadores. Claro que sí. Sin descuidar tampoco lo otro. Mental y físico de los jugadores que se tienen que pero cuidar. ahora todos si los perdés hay que perder. Mundo administran así cada torneo local. Tampoco Gustavito pone entre mayúsculas descubrió América.
¿Quién es? Obvio que la Libertadores es más importante, hasta un mitad de 5 años sabré ¿Quién? eso. Oscar, ¿verdad? Oscar. Sí, sí, yo sé que viene de Oscar. El amigo Senki, estamos esperando. ¿Y cómo irá el negocio? Porque si escribe cada rato, entonces no sé. ¿En qué momento atiende, verdad? Está bien. Pero, Le saludo a Oscar. pero quiere estar en comunicación. No, pero está bien, está bien. No, que yo me tengo que quedar acá porque cuando yo me voy a sentarme allá en mi lugar, ustedes dicen cosas que yo no digo, entonces, ¿sabes qué? Queda como si fuera que... Que por ejemplo, ¿qué no Y todo. Entonces ya me hacen al lado de... A tu lado, Darío, sí. Bueno. 2 micrófonos ahí sobran. Silla lo que falta, entonces... Si puedes pedirle a Lourdes para que traiga una silla más. Porque él está ahí. No, se trate más. No. ¿Y qué es lo que querés? No, y que me va a quedar acá a las 2 horas ¿De y qué media, está Arturo. hablando? ¿De qué está discursando al pedo? Vine a pelear. Hablo al pedo. A pelear. ¿Y de qué es lo que habla ahora vos? Y hablo, Arturo. ¿A usted peor le parece que le preocupaba? ¿Y por qué pone ese gesto? Que Trinidense le preocupaba a Olimpia. No, no será. A Olimpia le preocupaba a Trinidense. No, ¿de dónde lo sacaron eso? No, Trinidense tiene... ¿Y por qué ustedes decían que Trinidense era el partido? ¿Qué pasó lo de Trinidense? Hoy es Guaigreña. Vamos a hablar de Guaigreña. Ahí se olvida. Voy a poner un ejemplo. Lo mismo que el clásico. Le salió bien a Chiqui, ¿sabes qué? Vos no sos el que va a administrar Olimpia técnicamente. Por eso Claro que Chiqui no. Arce dice, no va a jugar Derli, ni aquí ni el partido allá. Anda a sentarte porque mira, están los compañeros. Ah, ok. El Perdón. perfil no te favorece, Gustavito. Estamos hablando... de las cámaras. Me ocurre que estamos hablando de Derli González, que inteligente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Neto, Diego? Muchachos. Bien, señor, saludos. Muy correctamente, ya anticipó Francisco Arce, no se hagan ilusiones. Ahora no juega Derli y tampoco partido de ida contra Fluminense. El hombre de la barra de hielo. Gustavito Sánchez, el hombre de la barra de hielo. Y estamos hablando de... Perdón, vamos a ordenarlo. Giovanni Bogado, transferido al fútbol argentino Rosario Central. ¿Ya saludaron ustedes, Ernesto y Diego? Sí, señor, ya saludamos. Y Giovanni Bogado, que hablamos con él, porque hablamos con él, transferido a Rosario Central. Y vamos a agregar algo más. 50% compra el pase. Rosario. Y le hace contrato por 3 años. Jugador de Libertades. Sí. Tenemos Giovanni Bogado. Giovanni Bogado, ¿cuándo te vas a Rosario? Y por lo que me comentaron es el domingo de madrugada. ¿Te sorprendió? ¿Te vas a Rosario Central? Contanos, Giovanni. Y la verdad que sí me sorprendió, no estaba enterado de nada. Creo que en estos días no me avisó la gente de Ameliano y la gente de Libertad también. Por suerte pude ver todos los papeles y se me dio todo. ¿Vos hablaste con alguien de Rosario Central o no? Y el presidente me llamó en estos días. ¿Qué te dijo? No, y me comentó lo de la oferta y todo eso. Y le dije que sí me gustaría ir ahí y todo eso. Por suerte la gente de Libertad también aceptó. Y como te digo, será todo esto muy rápido. Giovanni, te despediste de Ameliano, decías el presidente Héctor Melgarejo. Sí, así mismo. Esta tarde creo que hay la última práctica ya. Voy al partido y voy a pasar junto a los compañeros. Giovanni, ¿y llegaste a hablar con Alan Rodríguez como para pedirle alguna referencia? Porque él es el que está ahora en Rosario Central, el compatriota. No, la verdad que no, como te digo, todo fue muy rápido. Yo estaba esperando hasta que se dé el último paso, ¿verdad? Creo que no voy a hablar también con él antes que se haya todo el ok. Ahora voy a tratar de comunicarme con él. Gonzalo Belloso, el que habló contigo, ¿verdad? Él es el presidente de Rosario Central. Sí. Pero sí entusiasma porque es uno de los clubes populares, tradicionales, allí en el fútbol argentino, que sabes tiene una vidriera muy importante también. Sí, la verdad que sí, estoy ansioso de poder ya comenzar, ¿verdad? Como decía, un club importante ahí en Argentina. Y nada, ansioso ya para ponerme a disposición allá. Giovanni, recién hablábamos con Humberto García y él valoraba, de hecho en varias entrevistas lo hizo, el tema del sacrificio y la predisposición que tuviste como para ya quedar jugando como doble 6, porque sabemos tus características más de mitad de cancha para arriba, pero en el último tiempo te acomodó allí y funcionaste. Una cosa que habrá sido un plus en la evaluación que tuvo Rosario Central. Sí, la verdad que sí, el profe Humberto tuvo muchas cosas, ¿verdad? Me ayudó bastante desde que llegué. Y nada, siempre estaba mentalizado como decir, tengo características de mitad de cancha para arriba. Me tocó hacer el trabajo de doble 6. Y nada, sabía que si no marcaba, si no corría, no moría, no iba a jugar, ¿verdad? Creo que eso fue la mentalidad que yo tuve. Y por suerte se me dio, me acostumbré en algunos partidos y
terminé jugando ahí. Tu pase seguirá siendo 100% de Libertad, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo tenés contrato ahí? No, yo tenía contrato hasta el año que viene, hasta fin de año, con Libertad. Con este paso a Rosario Central, ya después de eso no pertenece más a Libertad, ¿o cómo es? No pertenezco a Libertad. ¿Y por cuántos años firmás ahora? Por 3 años y medio. 3 años, o sea, te compra el pase, entonces Rosario un porcentaje. Sí, me compra un porcentaje. Ah, perfecto. Le compra el porcentaje, 3 años y medio de contrato. ¿Pero cuánto porcentaje? Por lo que me comentó, el 50% del pase. 50, Giovanni Bogado, Neto, digo, excelente volante, Uh-huh. Es Sí. muy bueno. Muy bueno. Se habría lastimado, ¿te acuerdan ustedes? Sí, él tuvo el año pasado en la Supercopa, se había lesionado. Este año en realidad ante Olimpia, él un ratito jugó y se lesionó, paró casi un mes. Bueno, y hablando de Olimpia, lo del arquero. Arturo. Sí. Antes de cerrar, Ameliano rechazó una oferta, ya que hablamos de Ameliano, Instituto de Córdoba por Sergio Vareiro también como dato. Sí, pero para ¿por qué NPI. rechazó? Porque quiere a préstamo. Exacto. Y entonces Emiliano, correcto lo que dice Diego, no le va a ceder a préstamo. Exactamente. O sea que es desprenderse por desprenderse, ¿no? Como decía Diego. El tema de Frutos es el arquero. Debuta en Olimpia en primera. Sí, hoy tendrá la chance Frutos de 20 años. El arquero que estaba esperando la oportunidad y se da por la ausencia de Galarza nos Juan decía Espínola. ayer, muy buenas condiciones técnicas, pero un detalle, trabajo mental. Es allí donde tienen que trabajar un poquito con el jugador. De muy buenas condiciones, pero de lo mental trabajar. ¿Por qué no juega Espínola? Está por una infección. Disculpe a la señora que está comiendo por allí, tiene el tradicional un absceso, esa es la situación. Y ahí tenemos la imagen, niño, del arquero de Olimpia, hoy Frutos. Sí, ayer hablamos con la Endaida, hablamos con Arturo Galarza, que lo tuvieron en la preparación de aquí, que como coordinador del Olimpia de los 14 años, y Arturo Galarza, que entrenador arquero. Y prácticamente fue el formador de él, porque lo entrenó de la... Pero entrenador, los que entrenador están, de arquero. Arturo Galarza. Claro, Arturo Galarza. Entrenador, ahí está. Vamos a ver con el debut de hoy en el Defensor del Chaco, ¿verdad? ¿Y sí? Sí, la gran oportunidad hoy de Frutos. ¿Y sí? El probable equipo de Olimpia en realidad tiene un par de titulares que uno imagina después van a estar en Copa. Juega Frutos en el arco, Víctor Salazar, Junior Barreto, Johan Romaña, Iván Torres, Diego Torres, Ramón Martínez, Marcos Gómez, Alan Cano, Bruera y Montenegro. Olimpia enfrenta a Guaideña, que viene de ganar con la conducción de Ovelar. Así es, que debutó con triunfo. No lo tiene a su goleador, Palsajut. Bueno, le decimos a Néstor y Diego, a Edgar y a Nicole que nos confirmaba justo Villar, que hablamos con él. De los 3 partidos que tiene Paraguay este año, 2 ya están asegurados en Ciudad del Este. Sí. Entiéndase, Perú y Bolivia. También nos decía justo Villar que el partido con Argentina se va a jugar en el Monumental de River, que hoy tiene capacidad para más de 80.000 espectadores y es un estadio enorme, grandioso, el estadio de River en estos días. Exactamente, bueno, y qué linda oportunidad también para la gente, que el partido Paraguay se va a jugar en Ciudad del Este, los compatriotas puedan ir a observar los partidos. Claro, también cambiar un poco el defensor del Chaco, ir a Ciudad del Este también motiva muchísimo. Y enhorabuena también para que el fútbol paraguayo en ese concepto, en esa idea también vaya a otros escenarios deportivos, como será el estadio de Antonio Aranda Encina en el este del país. Pero ayer, disculpame, digo porque manda José Solís. Entonces hablamos con Arturo Galarza ayer, ¿verdad? O Rolando Galarza. No es Rolando. No, Arturo Galarza. O Rolando es el hermano de Rolando. Hermano de Rolando, porque acá no está y queremos respetar al entrevistado. Él es el tío del Galarza que juega en Vasco. Sí, claro, el tío. Matías. El que hablamos Lo que pasa ayer. es que Rolando también fue preparador de arquero. Claro, exactamente, en otro periodo. Los Sí, Galarza fueron tradicionales arqueros, después se afincaron ya en Bolivia, el que se fuera de Guaraní y después se nacionalizaron. Todos de una dinastía Galarza. La excepción del arco es Matías. Sí, es Matías Galarza, ¿verdad? Sí, porque incluso su hermano Lucas está nacional y es arquero también. Lucas Exactamente. Sí, señor. Esto tiene que ver con los Galarza que estamos hablando. Y volviendo a Frutos, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Sabes lo que digo? Por la situación del técnico, porque este Susúa le dejó a Aguilar ¿cuánto tiempo fuera? Mucho tiempo. Sí. A pesar que lo tuvo en otra parte del cuerpo también, ¿no? No, Claro, hay que ver la ubicación. Pero mínimo son 8 días. Claro, pero Aguilar tuvo cirugía, hay que ver lo de Juan Espínola. Claro. yo no quiero ser fatalista, esa no es mi intención. Solamente precavido. Claro. Porque si vamos a entrar que es Susúa, ya estoy escuchando de todo, que vos te podés afectar, un montón de cosas. Y voy a dejar ahí nomás, como una infección. Lo que estoy hablando, y hay que ser muy respetuoso, el Paraguay, el Susúa es famosísimo.
En Argentina, ¿cómo le llaman? Nacido. Y O forúnculo. Sí, forúnculo. Y Alfredo, respetando lo que pasa y no tomando en broma, hay que ver la recuperación, porque Aguilar también experimentó, me dirá, no sé en qué parte del cuerpo y demás, porque el partido es el próximo jueves. Sí. Y tiene que estar en condiciones... Y sí, hablamos de que hay 6 días nada más. Claro, porque se va a perder días de entrenamiento y todo, hay que ver Pues cómo llega. Es la un recuperación tema delicado. es entre 5 y 7 días. Y bueno, Claro. por eso, Néstor, es un tema muy sensible, muy delicado. Hoy lo vamos a ir a transmitir en Fútbol a lo Grande Monumental y verlo a frutos. Arturo, tengo una duda. Sí. Volviendo ya que está tocando Aguilar, creo que Niño y Víctor podrán sacar de toda duda con respecto a esto. El arquero titular en Olimpia en aquel tiempo siempre fue Alfredo Aguilar. Tuvo el inconveniente del Susua que estamos hablando y pierde el puesto y ahí agarra a Olveira. Y creo que ahí no soltó la titularidad de Olveira. Sí, así mismo. Así fue, ¿verdad? Así fue, Correcto. Así mismo. Correcto. Y bueno, estamos cerrando este contacto. Lo más novedoso hasta ahora es lo de Giovanni Bogado, como información. Sí. Y del ¿Qué? lado de Cerro, 2 centrales jóvenes. Sí, señor. No está Brock por la lesión en el aductor, va Ronaldo de Jesús allí y el otro Lucas central, Quintana. Lucas Quintana, que va por Morel expulsado. Bueno, estamos cerrando este contacto, compañeros. Bueno, solamente preguntarle a Germán, en el tema del arquero, en este caso este chico, depende mucho también de los centrales que le den la confianza, de que le hablen permanentemente, que obviamente que es muy complicado desde la cabeza, ¿no? Porque y si de pronto agarrás una buena pelota, sacás una pelota de gol, es como que ya te agrandás. Sí, sin duda que la conversación que va a tener con los referentes que jueguen hoy, o sea, lo más grande, le va a ayudar muchísimo a frutos. Pero es clave, como recién decía Ernesto, la primera pelota. La primera pelota te llena de confianza, pero eso tenés que manejarlo, que no te sobrepase la confianza, porque ahí puedes cometer un error, más que nada por la juventud que él tiene. Pero el niño deja de ser niño hasta que le dan la oportunidad, ya después depende de él. Y cerramos con esto. El próximo viernes 1 de septiembre se dará a conocer la lista de convocados. Sí. Y acá la lista de los reservados, ¿verdad? Sí, Así es. reservados. Y 36. del exterior. Y el 1 de septiembre, Barros Echeloto va a dar a conocer la lista de convocados para el combo que viene. Sí, y viajan a Ciudad del Este el martes 5, decía recién Justo Villar, 2 días antes del partido ante Perú en Ciudad del Este. Y muy bien, son las 12:30, cumplimos. Gracias, Arturo, Ernesto, gracias, antes Diego. de irnos, una cosita cortita nada más. Es que queremos cumplir con el horario, yo sé. ustedes nos apuran, yo Quiero tengo el decirte- trama del horario. Pues. Quiero decirte que es grande fútbol a lo grande, valga la redundancia y juego de palabra. Ayer estuve tomando un café con Justo y me decía que los mellizos te escuchan siempre. Oscar. Los mellizos. Echeloto. Ah, yo pensé, yo me llamo Oscar y Ángel. Un saludo a los barros de Echeloto. Gracias, Justo, muy amable Ernesto, gracias. Gracias. Yo pensé que hablaba de los Romero bien entrevistados, Oscar, no, de los barros Echeloto. Saludos a los barros A lo grande. Vos lo hiciste grande. Vamos a redondear, vení acá, yo redondeamos Gustavito, después te sentás, porque no quiero quedar nada. Oscar Ullón te responde otra vez. No pongan acá en cámara a los compañeros. Dice Oscar Ullón, Flamengo jugó con suplente ante Cuiabá y también antes de Olimpia perdió 3-0. Sí. Normal en esa práctica, obviedad de lo de Gustavito. ¿Por qué me tienes hasta el Oscar Ullón así? Y es que... No, polémica por polémica no vamos mal, ¿se entendió? Sí. Pero me cuesta decirlo, pero yo coincido en parte con Oscar Ullón. Y decirle... Es normal, pues, se vaya a libertad nomás, a ver si es normal. Libertad te mete todo acá y afuera también. Bueno, pero ahora no tiene nada afuera. Pero Garnero Por el cambió... plantel que tiene. Olimpia no tiene plantel, no tiene... Perdón, el viernes es 25, yo dije primero, dice Gerardo. Tiene razón, el viernes 25 de agosto. Eso no es lo que... No, Perú el que da el viernes 25. Paraguay el Yo viernes tengo 1. acá lo de Perú para después para hablar y analizar los tres Porque nuevos. justo dijo eso, el viernes 1 en conferencia Y de Perú el prensa. 25. Y Perú ¿Qué el quiere viernes decir? previo. ¿Qué quiere decir? No, y eso, Arturo. Eso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Olimpia tiene plantel corto, Arturo, no ¿Pero puede. ¿A qué pie viene eso otra vez? No entiendo, será, disculpame. Y lo que estamos hablando, Arturo. Igual no Gustavito le hoy da pone para- tres titulares, pone, no, es que cambia pero absolutamente tres. todo. Tres. Sí, pero ya juega con el riesgo, porque No le tiene que interesa el preocuparse partido de mucho hoy. del torneo. Se nota que le interesa a Chiqui ganarle hoy a Guayaquil. seguir puntuando. Que no, es un No, partido no sé si más ganar, para por él. lo menos no perder. Gustavito, es simple. Chiqui es el que está el día a día con el jugador. Claro. Esos 3 jugadores que vienen jugando en Copa Libertadores, que van a jugar hoy, es porque él lo vio bien y le habrá preguntado, ¿está bien? Va a jugar El jugador siempre perfecto. te va a decir que quiere jugar. No. El jugador que es sincero te va a decir, quiero jugar, pero estoy un poquito fatigado, estoy cargado acá.
los que van a jugar es porque el entrenador considera y los vio bien están cansados, como para jugar. Sí, nadie te dice lo contrario. Eso te das cuenta yo, te das cuenta vos, Arturo, todos los compañeros. Está cansado. Pero él prefiere darle la continuidad a esos jugadores que, entre comillas, están bien, lo ve bien, que por ahí hacer jugar a otro chico, de que por ahí no tiene ese rodaje, esa experiencia, porque necesita ganar para no quedarse tan lejos del torneo local. Es más, Pero nadie quita de que lo más importante es el jueves, claro, en Río Janeiro. No, está en la cabeza no hay drama. Solamente está eso, ¿verdad? Sí. Cuidémonos, hasta ahí nomás la pierna, porque tenemos una finalísima. Claro que es Fluminense, ¿verdad? Eso a ver, cuidarte no te va a jugar. Que cuando jugaron contra Trinidad. Pero cuidarte no se va, el jugador no se va a cuidar, Gustavito. Una vez que entra a jugar, juega. No, acá no voy a trancar, porque cuando vos te querés cuidar, te rompes. Pragmático. Sí. Olimpia viene en un rotundo triunfo ante Flamengo. Sí. Juega con Cerro, con el 80%, 90% de los jugadores. Sí. Y fue un discreto partido. Sí. Si vos entras a cotejar lo que hizo Olimpia con Flamengo y lo que hizo contra Cerro, no se compadece. No. Yo no hablo, fue. No hablo ni de Cerro. Pero físicamente bien los jugadores aguantaron los 90 minutos. No, exacto, pero entró ahí nomás. Bueno, futbolísticamente, Olimpia bajó su nivel. De lo que dejó la impresión contra Flamengo. Y no quiero hacer silogismo. ¿Y puedo ser adrede, Arturo? No, cuidándose. no existe adrede. Cuidándose. Lo que pasa es que el rival juega también. Y Cerro lo conoce más a Olimpia que el propio Flamengo. Se dio cuenta que ya no da y sabe que cambio, hermano, y está bien. Fue inteligente, chiquita. Uno habla. Rápido salí. No, pero no estoy de acuerdo con usted. Y decirle en su cara, amigo. Es muy terco. Sé que puede también, no sé, abrazarte con él si querés. Pero esta vez le doy la derecha a Oscar. De acuerdo, pero en el sentido de eso del empate, no, vos tenés que salir a ganar. Hay que ganar. Por algo ya estás en el plantel de Olimpia. Hay que Pero por algo pone algunos titulares. No puede firmar un empate con Guaireña. ¿Quiénes van a ser los delanteros hoy? ¿Quiénes van a ser? Escucha. Gustavito, pará. Escucha. Olimpia no va a entrar a caminar. Uno porque es Olimpia, ¿verdad? No va a entrar a caminar. Bueno, está bien. Va a entrar a cumplir en la medida que se pueda. No arriesgándose mucho porque tiene una finalísima. Está bien. ¿Quiénes van a ser los delanteros hoy? Montenegro. Bruera, el goleador, el Salvador. Montenegro ¿Y por qué lo pone? ¿Porque no le importa Guaireña? No, Gustavito lo pone. Y bueno, Montenegro. Segundo tiempo, ¿verdad? No es titular. Pero Bruera no va a arrancar en el Fluminense. Pero hizo goles clave. Bueno, Bruera no arranca en Río. Y bueno, no, pero eso es decisión del entrenador. Pero es un jugador clave. Es un jugador clave y lo hace jugar hoy. Pero yo no discuto. Es un jugador clave cuando el Espínola no ataja hoy porque tiene ese problema de salud. Si no, iba a atajar hoy. No, está bien. No, lo iba a jugar frutos. El arquero. ¿Y qué tiene que ver? Al arquero no se puede lesionar. El arquero no lo puede. Lo que pasó con Oliveira. Claro. Sí, el mismo riesgo, Gustavito. No sé, yo respeto, pero si te va a pasar algo, todo te va a pasar. Hasta en el baño lo que pasó. Hasta en un entrenamiento te va a pasar. Cañizar. Si no, va a vivir. Aparte no hay que olvidarse, Gustavito. Aparte no hay que olvidarse. Eso tiene un escudo. Hay que respetarlo también. No puede entrar así a jugar como si fuera el patio de tu casa. Yo no digo que Olimpia entre a regalar, pero usted me entiende. Empate, ¿qué tiene que decir? A Olimpia que hay está bien un empate. Está bien. ¿Cómo va a estar bien un empate ante Guaireña? Olimpia ante Guaireña, un empate. ¿Cómo? Ahí nos mató contra Trinidad. ¿Y qué fue un mal resultado? ¿Y qué pasó? Está patinando. ¿Y le ganó a quién? Claro, después, por supuesto que sí, pero... Es Cabón el niño dijo, ahora o nunca. Ya estamos ahí. Pero cuando Olimpia tiene 5 puntos. El mismo dirigente. Pero está en zona de Copa Libertadores. Espera. Lo que quiero decir es que Olimpia le cuesta enfrentar en el plano. Para tener 5 puntos, Olimpia le cuestan todos los partidos en el plano local. Entiéndase, Cerro, Guaireña. Si vos tenés 5 puntos, te cuestan todos los partidos. No es Guaireña nomás hoy. No superó a los otros tampoco. Si vos tenés 5 puntos y el puntero Libertad 16, Cerro 13, Tacuarín 9, General Caballero 9, arriba Resistencia, es que a Olimpia le cuesta todos los partidos. Le va a costar Guaireña, le va a costar Meliano, todo le va a costar. Por eso tiene 5 puntos. Claro. Pero no creo que piensen como Gustavito, que hoy empataban de Guaireña un gran resultado. No, porque eso no. Acaba de decir Gustavito que el empate es bueno ante Guaireña. Siendo Olimpia es bueno tiene que ganar, tiene que... ¿Qué es lo que te pasa? Acabaste de decir eso, que el empate es bueno. Que no entran a los... El clásico, eso me mostró a mí, que Olimpia no fue el único. Yo creo que Gustavito le está dando una demostración a ustedes. Yo no sé. ¿Demostración de qué? Olimpia no fue ese... ¿Demostración de qué? Sí, de que la correa no le anda bien. Decirle la mano, pero hacía cambiar todas las cosas. ¿Cómo? Decirle la mano era una cosa, ahora vino otra cosa. Es tiro al aire. ¿Qué es lo que dice? Usted le está dando una... La famosa bala perdida, la bala perdida. Olimpia mide, no atropella. Acá no atropella. Se
reserva para Copa. ¿Y para qué va a atropellar? Si así no se juega el fútbol atropellando. ¿Para qué va a atropellar? No, hay que ser inteligente. Hay que ser inteligente. O sea, no se va a arriesgar. No se va a arriesgar. ¿Vos te pensás que estos jugadores van a querer salir último del torneo local o con 5 puntos se van a quedar? ¿Y van a estar felices? No, les va a doler, por más que hayan pasado en Copa Libertadores. ¿Por qué van a salir Y no, pero si vos le das importancia al torneo local, dijiste. No le dan importancia. Ahora mismo se empaten con Guaireña de local, dijiste recién. Pase en Copa, mi prioridad es Copa. Ahora, por cuestiones del fútbol, me elimino contra... ¿Y qué haces? ¿Cómo remás? ¿Y cómo remás estos 5 puntos? Ya es tarde. Pero tenés 5 puntos, ya es tarde. Entonces, hoy tienen que empezar a sumar. ¿Por qué estoy poniendo la lista, cara? No lloré, Gustavito. No le da más, por más que diga que matemáticamente... Cadena discutir, analizar correctamente. Supongamos que no le dé como decir perfecto, pero no se puede quedar con estos 5 puntos. Pero está bien, tener toda la segunda rueda. ¿Cuántos puntos hizo Olimpia con Aguirre en el torneo local, en la apertura? Muy poco. ¿Y va a repetirlo vuelta? No. Se le fue el campeoto, Germán, por favor. Pero igual, vos sabés que se le fue el campeonato. El acumulado. Pero son los puntos que tenés hoy. ¿Cuánto la Trinidad? A 6. A 6 puntos está. Tiene que seguir peleando. Yo lo que digo, Oscar Ullón es muy agresivo. Según Gustavito, desde octavos de final se le debe dar libre a los jugadores titulares. Ni deben practicar para no lesionarse. Arturo. Que se acuesten en una hamaca a ver la práctica. Es que más o menos eso está dando a entender Gustavito. Ya la vez pasada ante Cerro faltaban 15 días para Fluminense y Gustavito no quería que jueguen. Olimpia ya está ahí, a pasito ya está. ¿Cuántas pruebas le queda? 3, ¿verdad? Para jugar la final, ¿verdad? Claro, 3 partidos. Bueno, aparte te voy a decir una cosa, Gustavito. 4 partidos. Aparte te voy a decir una cosa, Gustavito. Hay jugadores que el mejor descanso que pueden tener es jugar. No, yo me voy. Hasta luego, no, te voy a dar un ejemplo. Pará, te voy a dar un ejemplo. ¿Lo conocía un tal Lionel Messi? Los conocía a Lionel Messi, él mismo pide jugar todos los partidos. Y no llaman al Tati y preguntarle, porque él se siente mejor jugando partido. Y bueno, y vos que sabés si en el Olimpia no pasa lo mismo. Hay jugadores que le dicen, no, quiero jugar todos los partidos. El físico se atrofia, amigo. Sí, nadie te discute, pero hay jugadores que se sienten bien jugando seguido. Ya me echó, Arturo, me voy. ¿Qué más querés decir? Eso, Olimpia, Altona, tiene que ser ahora. Altona. ¿En cuál? Campeonato después le queda tiempo. Porque campeón ya no va a salir. Si sale campeón, ¿sabes qué? No hablo nunca más. Hablamos de este torneo. Que quede grabado. Sí. Eso. Si Olimpia ya salí campeón del clausura, no hablo nunca más. Mira, que me doy mi palabra. ¿Y vos crees que no hable nunca más? No hablo nunca. Yo digo nomás que guarde el archivo. Olimpia llega a salir campeón del torneo clausura 2023, no hablo en fútbol a lo grande. No hablo nunca más. En fútbol a lo grande. Si Olimpia llega a salir campeón del clausura 2023. He dicho. Hasta luego. En Bristol aprovechar la semana de TV y celulares, descuentos increíbles hasta agotar stock, los mejores precios del país sin entrega inicial, 80 sucursales, llamanos al 519-4000, compras online, bristol.com.py, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya está, Gustavito. Ya está, Francisco López. Hola, Arturo, sí, bien, tranquilo, escuchando ¿viste el quilombo la poca lógica de lo que dice Gustavito. No, armó un quilombo, Pancho, terrible. No, sí, venía terrible. Nadie dice que Olimpia va a salir campeón, pero Olimpia tiene que pelear al acumulativo. Tiene la Copa el año que viene, todavía no está clasificado a ninguna Copa. Y eso dice. Y hay 2 partidos en el medio, o sea, hablamos hoy Guaireña y el domingo Luqueño, que es en el medio de Fluminense. O sea, con la teoría de Gustavito, no importa si pierde los. Yo lo veo al niño que está ahí, que se está atajando y quiere. Aquí me pasaba un dato de Bogado, que es Limpeño, donde se arrancó, pero eso después cuando entremos en tema Bogado nuevamente. Giovanni Bogado. Y otra cosa, dice Toto en Ciudad del Este. Arturo Olimpia se pega el lujo de prestar a Mariano Arzamendi a Resistencia. Marino. Sí, y a Pedro González Trinidense justo ahora recurre a un juvenil. Y sí, pero son cosas que pasan. Nadie tiene previsto que se te van a lesionar los dos arqueros. Eso pasa. Pedro González, por ejemplo, tuvo mucho tiempo esperando oportunidad y justo ahora y así pasa. Claro, es así el fútbol. Yo no recuerdo un juvenil debutando en primera en una etapa tan candente de Olimpia. Claro. Y más siendo de la casa. Sí, o sea, por eso, sí, un juvenil. Pues los últimos que recordamos fueron Ever Caballero, Blas Hermosilla, que jugó la casa y tiempo atrás. ¿Qué quiere decir, niño? Gracias, Gustavito, 250.000 tom. ¿Qué es eso?
¿Postó? Y habría que responder. Gustavito, Sí. responde. ¿A vos? No sé qué. 250.000, no sé qué. No sabemos qué quiere decir. Gracias, Gustavito, 250.000 ton, dice. ¿Quién? Hola, Malte, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a todos. Bueno, a Malte, para el partido de vuelta. Primero, contanos partido de ida como gerente del Olimpia, los preparativos para el tío de Joven Río. ¿Cuánto van? Hinchas del Olimpia y cómo. Contanos. Bueno, y la verdad es que desde hoy estamos en contacto con la mayoría, o por lo menos con un gran número de personas que van, Arturo. Estuvimos en contacto esta mañana con las diferentes agencias y también con gente. La particularidad, yo creo que esta vez, a diferencia de la instancia anterior contra Flamengo, es que va muchísima gente por su cuenta y no tanto por la vía terrestre de la agencia y demás, sino que más por su cuenta y más vía aérea. Ese es como un dato importante, pero sí, estamos hoy, mañana y pasado con la idea de poder atenderle a toda la gente, y desde el lunes vamos a estar en Río de Janeiro también para hacer todo el operativo, Arturo. El lunes ya estamos en Río. Malte. Perdón Arturo, así este tema de la llamada WhatsApp. Bueno, está bien. El martes va a estar el lunes ya estás en Río vos. Sí, con un par del equipo de socios vamos a estar ya desde el lunes. La verdad es que contra Flamengo hicimos un operativo que con los socios, con los hinchas, que salió bastante bien. Y bueno, vamos a replicar lo mismo para esta instancia, y entonces requiere que estemos un par de días antes ya coordinando todo. ¿Cuántas entradas dispone Olimpia para el partido en Río? 2.000, 1.700 a la venta. Estadio Maracaná, ¿cuántas entradas? 1.700 a la venta. ¿Igual ocurrió contra Flamengo? Claro, porque es la capacidad máxima que le podemos dar nosotros en el Defensores del Chaco. Entonces, generalmente en reciprocidad se ajusta a esa cantidad. Déjame preguntarte, Malte, aprovechando, cuando vino acá Flamengo, ¿mucha gente quedó fuera sin poder ver? ¿Gente de Flamengo? Sí. No, la realidad es que nosotros tuvimos un inconveniente con el público, que esta vez vamos a tomar toda la medida, ¿verdad? El público de Flamengo atropelló e ingresó al sector, o sea, hay una cantidad de gente que no pagó su entrada y por la fuerza atropellaron el control de acceso de ese sector, ¿verdad? Así que yo no creo que nadie haya quedado afuera de Flamengo, porque ocurrió esto que te estoy diciendo. Primero llegaron todos juntos, pero los que no tenían entrada en un momento atropellaron y pudieron ingresar al sector de preferencia E. Ah, correcto. Un segundo, Malte Melgarejo, gerente del Olimpia. Sí, Malte, en cuanto al plantel, viajan el miércoles a la mañana temprano, ¿verdad? Sí, señor, así es. Y esta vez cambian de hotel, tengo entendido, con respecto a lo que fue Flamengo. Sí, en Copacabana hay un evento muy grande, entonces no hay disponibilidad. Sumado a obviamente la comodidad y la seguridad que tenemos que tener, creo que Barra de Tijuca es una muy buena opción, o la mejor opción para que el plantel se hospede, ¿verdad? ¿Y regresan al terminar el partido o en qué horario, o al día siguiente recién? No, al día siguiente al mediodía. Bueno, ¿qué más podemos agregar? Un segundo, te doy con el niño. Sí, ahora sí, ya para meternos en el partido de vuelta, ¿cómo va todo en cuanto a la venta de las entradas, Malte? Y los no socios, ¿a partir de cuándo pueden comprar las entradas igualmente? Hola, niño. Bueno, la verdad que tuvimos un movimiento demasiado importante con los socios. Ayer, tengo que admitir, estuvimos analizando la posibilidad de habilitar hoy para el público en general, pero igual tuvimos un movimiento muy importante de socios, así que todo el día de hoy vamos a mantener prioridad para los socios al día, y a partir de mañana vemos si es que sacamos para el público en general. A estas horas, ¿cuántos socios están con entradas? ¿Cuántas entradas vendidas, Malte? Porque ya se agotaron algunos sectores como preferencia C y otros. Sí, la verdad que arriba de 13.000 entradas
estaban ayer. Yo creería que estamos en 15.000 más o menos ahora. Te digo creería porque todavía no vi el informe el día de hoy, ¿verdad? Pero especialmente plateas y gradería sur en un altísimo porcentaje, y obviamente la preferencia central, que tiene pocos lugares, y la B, que ya están agotadas. ¿Y con esto podría salir mañana o el lunes para no socios? ¿O van a analizar de vuelta? Y nosotros estamos, o sea, creo que yo creo que podría ser mañana, pero no es seguro. Nos vamos a estar avisando porque la realidad es que le queremos dar la máxima prioridad al socio al día, y todavía tenemos un flujo importante. Correcto. ¿Pancho? Malte, consultarte, decía, llegan el viernes al mediodía. Sí, el viernes al mediodía salimos allá de Río. 2 horas, tengo entendido que son 2 horas y 50 el vuelo, sí. Ya, eso con relación al partido contra Luqueño el domingo nomás, digo, por el tema de las horas. Sí, pero se discutió bastante, o sea, no es que se discutió bastante, se discutió el tema ya en el primer viaje a Río, y a Chiqui le parece, y a todos nos parece más conveniente que los jugadores puedan descansar y no volar a las 1, 2, 3, 4 de la mañana para venir y teóricamente descansar a la mañana. Ese es el argumento. Entonces los jugadores después del partido van a cenar y a descansar, y ya después hacen un vuelo charter a Asunción. Consideramos que el desgaste menor. ¿Se está trabajando de vuelta con el tema de los hinchas que organizan el mosaico? Para la vuelta, digo. Sí, por supuesto. Un mosaico hermoso, la verdad, un grupo que tiene mucha experiencia en esto. Ya tienen varios mosaicos encima y la volvieron a romper el otro día, la verdad, muy lindo. Ahora, Malte, el tema del recibimiento, ¿preocupa por alguna que otra multa, digo, apercibimiento por parte de la Conmebol, el tema de los fuegos de artificio? Sí, vamos a ver qué pasa. No me gustaría entrar en el tema, vamos a ver qué pasa. Bueno, Malte, que sea con éxito este viaje, Olimpia representando al fútbol paraguayo, así que fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, y un saludo a todos los olimpistas del país y del mundo. Chau. Malte Melgarejo, gerente de Olimpia. 15.000 entradas vendidas hasta aquí, prioridad para los socios, y mañana saldrían para los no socios, si bien van a definir, pero un detalle no menor, 15.000 entradas vendidas hasta aquí. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Y para el partido de ida en Brasil, comunicó anoche Fluminense que las entradas están agotadas, así que va a estar, como dicen los brasileños, lotado el Maracaná, con casi 80.000 personas el jueves para el partido ante Olimpia. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vamos a ver los frutos. Es para verlo. Vos que sos arquero, sí. Que viste que Germán te haga la pregunta con mucha seriedad, porque hay que ver cómo está el jugador, la emoción que pueda tener. Sí, nervio seguro, ansiedad seguro. Eso le pasó al arquero que estuvo, que salió, ¿de quién era? Que el 2-2. Miers, José Miers, sí. El de Cerro Porteño Olimpia, en cancha Olimpia. El clásico ganaba 2-0. Que salió. Y un gran arquero ese chico, y para mí le consumió la ansiedad, el partido caliente, ¿verdad? Sí. Y son situaciones que te marcan, lastimosamente. Exactamente, para bien o para mal. Sí. Por eso va a ser clave el tema de que los más grandes, los referentes, le hablen, lo tranquilicen. El mismo Chena, entrenador de arquero, hasta el Chiqui mismo, para darle tranquilidad. Porque es sorpresivo, una cosa que te vayan preparando para el cambio, y otra cosa que inmediatamente te digan, ¿sabes qué? Pero, a ver, yo ahí para mí eso es mejor que lo otro. De que te venga de golpe es mejor. Para vos no tenés tanto tiempo de manejarte, de hacerte la cabeza,
porque si te avisan con una semana antes, como que te consumen la semana, hasta y te puede hacer entrenar mal. Que sos arquero. Sí. Así te complica el tiempo, digo, la pelota viaja más rápido, o sea, tenés que estar también más atento por el tema de la condición del campo de juego. Sí, o sea, la pelota mojada un poco más rápido, más difícil, pero hoy vienen guantes preparados para todo eso, hoy no hay tanta excusa. Es más complicado con viento, eso sí, cuando hay viento es mucho más difícil que cuando está mojada la pelota. 1.95 de altura. Sí, alto, se ve que es alto. Perú tiene Reynoso 3 nuevos en la convocatoria, que dará a conocer el 25. Son João Grimaldo, Piero Quispe y Jesús Castillo. Son 3 nombres que rondan a la selección peruana. Esto teníamos que ir entrando ya de a poco, claro, por el rival de Paraguay. Seguramente los peruanos hacen lo mismo. Pierito, le dicen a Piero Quispe, ya fue convocado en una ocasión por Juan Reynoso, el técnico, y no tuvo mucha oportunidad. Y cómo va a ser el primer partido oficial que va a dirigir el ex jugador de la selección peruana, Juan Reynoso. Este que viene es el primer partido. Por el lado de Paraguay, la principal novedad en la portería es Coronel. Sí, Carlos Coronel. Así como ellos nos miran a nosotros le miramos a ellos. Sí. Y mucho va a depender, y vos, Gustavito, quedaste en el mato ahí, mucho va a depender para el futuro de la selección paraguaya. Después de la tormenta, la calma reina. Permíteme rendir un homenaje a Chico Novarro. Sí. Falleció. 88 años. Él cantaba con Marty Kosen, era un dueto, un dúo, cuando él comienza. Y Algo contigo escribió él, y él cuenta, y perdón por mezclar, canta también, él cuenta que con el coautor del tema, uno estaba en Miami y le cantaba, le hacía la canción y la letra y la tarareaba, y después el tema completa Chico Novarro. Me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte la de una manera. Me voy de pedida. Y él integró, con esto cierro, porque a mucha gente le importa poco, a mí me importa mucho. Él integró el club del clan. Si de lejos ve venir un hombre remando, soy yo, que con un regalo vengo a visitar. Es el tema del club del clan con Palito Ortega y demás. Pero él era cantante de cumbia primero. Y después fue el tema balada y fue el tema bolero. Así que aquí, de mi parte digo, porque lo presenté en una oportunidad, mi más sentida condolencia a toda la familia querido Chico Novarro. El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón. Y él nos hizo el último acto. No es el último acto, es Manzanero. Es Manzanero. Bueno, está nuestro homenaje a... Está Yara. ¿Cómo te va, Yara? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Les mando un saludo y un abrazo fraternal a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Yara, contanos de Maratón Jam, contanos en Tupí, contanos. Así mismo estamos en la Maratón Jam. Esto va hasta mañana, sábado 19, de forma presencial en el Salón de Eventos de Tupí, Avenida Boyán, esquina Músicos del Chaco. Es nuestra dirección, te esperamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 18 horas, abrimos nuestras puertas. Así que aún tenés tiempo de poder pasarte por aquí. Mañana vamos a tener muchas actividades increíbles en el salón para que puedas venir y pasar un rato al menos con toda la familia. También puedes seguir comprando desde la web en tupi.com.py las 24 horas, también el día domingo 20 de agosto. O llamarnos al call center. ¿Y qué recomendás, Yara? Contanos, que tenés tanto oficio ahí, conoces tanto Tupí, la gente sabe con quién hablamos, lo que recomienda Yara. Y les recomiendo realmente que puedan aprovechar los descuentos que tenemos en la marca Jam. Contamos con aires acondicionados, tenemos lavarropas, secarropas para este tiempo inestable de repente. También tenemos hornos, sandwicheras, hervidoras, multiprocesador, cocinas de todos los tipos. Y que puedan equipar su casa con Jam es nuestro objetivo, porque tenemos el respaldo total de la casa en estos productos y aparte el mejor servicio postventa del país. Te comentaba también que puedes llamarnos al 021-569-9000, que es línea de call center habilitada para poder hacer también tus pedidos por ese canal, y puedes retirarlos de la zona pick-up tan solo 2 horas para haber realizado tu compra.
o si sos del interior del país, también te llevamos hasta la puerta de tu casa. Y si de casualidad sos de Ciudad del Este, Iguazú, Hernando y Presidente Franco, tu producto va totalmente gratuito. Muchísimas gracias y la gente sabe con Tupi. Gracias, Yara, muy amable, Yara. Gracias a ustedes por el contacto, les esperamos por el salón de ventas. Así será, gracias. Yara Sosa en Tupi. ¿Qué, Gustavito? Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Si te quedaste sin tu autito Ferrari, Shell te da la revancha por tiempo ilimitado por cargas de 50.000 guaraníes de cualquier combustible. Te llevas tu autito Ferrari o una batería. Encontrá las estaciones adheridas en las redes sociales de Shell. Shell, porque lo que cargas importa. El Malta arranca todo en octavos. Le estaba diciendo a Gerardo, y hay que dar mucha bola a esto. Por ejemplo, a las 18 juegan de la canción. Este es un homenaje como si nada. Piensa debut y despedida. Que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Yo lo digo, acá lo vi con mi señora, nos fuimos a verle en el Hotel Guaraní. Pero lo habíamos presentado primero en Ñandutía, con Marty Cosen. Soy como no fui siempre en tu vida. Y bueno, nuestro homenaje entenderán los que siguen a Chico Novarro y lo que fue su rica historia musical. De cordobés, de familia cordobesa. El martes, Bolívar Inter. ¿Los árbitros cuándo van a estar? Y suelen salir viernes a la tarde. Hoy hay que estar atento a la jugada. Y el martes... Ya hay entradas agotadas en el Hernando Siles. Dicho sea de paso. Y Corinthians Estudiantes de La Plata. Estamos hablando de los dos partidos que va el martes. Bolívar Inter, que puede ser el rival de Olimpia, y Corinthians Estudiantes de La Plata. Corinthians tiene a Matías Rojas y a Ángel Romero. El miércoles, la misma historia. A las 18 juegan Botafogo de Defensa y Justicia, que tiene al 3 paraguayo. Bogarín, Benítez y Cáceres, ¿verdad? Sí. Y Botafogo, que tiene al Gatito Fernández y a Viña. Sí. Pero ¿qué ocurre? Eso va a ser el miércoles a las 18. El miércoles 20 y 30, Boca, que tiene a Bruno Valdés con Racing. La programación que viene. El jueves a las 18, América Mineiro Fortaleza. Y en simultáneo a las 18, Liga de Quito, San Paulo. Y el jueves 24, Fluminense Olimpia. Fluminense, estamos hablando con Víctor, que tiene a Germán Cano, su goleador argentino, Ganso, Felipe Melo. ¿Qué edad tiene Felipe Melo? Felipe Melo 38, si mal no vi. Y el arquero veterano Fabio, digo que se entienda arquerazo. Bien, renovó por un año más, ya tiene 42 años Fabio. Pero parece un Itaí como está. Y están hablando de que está en un gran nivel en este momento. Felipe Melo Fabio, tiene 40 ya. ¿Te dije yo? Sí, me quedé corto, 40 años. Y yo no te dije, no me diste bola. Así es, yo pensé que tenía Fabio menos. ¿Cuánto tiene? Y Fabio 42 ya, y ahora le renovaron el contrato, un año Germán más. Cano 36, 37. No está grande, ¿no? Que mucho le putearon cuando trajo Torrente. Y fue compañero mío, en Nacional estuvimos juntos. Sí, pues ya bien, me acuerdo hasta el saque de costado, le cuestionaban, porque vino bien recomendado Germán Cano. Sí, él venía de Chacarita. Sí, no se sintió cómodo y se fue. 35 años tiene Cano en la actualidad. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, hoy vamos a ver Olimpia entonces. Sí, hoy... Partido importante. Yo insisto, es la necesidad de ganar. Claro. Es la necesidad de ganar. No, partido importante. No sería bueno para Olimpia que no le gane hoy a Guaireña. No. Con el respeto que se merece Guaireña, pero para equipos como Olimpia Cerro tendrían que ser partidos. Encima llega, si no le gana, ¿qué pasa? Como también la realidad es un mal resultado. Se despide equipos como Trinidense, Guaireña, cuando enfrentan a equipos de La Par, no. A la final, Olimpia tiene una final. No, es un partido importante. Ganar, todos los partidos son cuando jugás un equipo grande, todos los partidos son finales. Dice Fito,
nuestro compañero. Carta de un león a otro, obra maestra de Chico Nogal. Sí. No, por eso digo, Fito, tuve la satisfacción de presentarlo. Con Martí Cosen hacía un dúo, Fito, para que conocedor, sepas. Fito, de... Sí, conoce, Fito. Pero él cantaba otro tipo, cumbia y demás cosas, Chico Nogal. Sí, escuchamos el Camaleón, uno de ellos. Pero el tiempo, sí, de la canoa se llama, creo. El club también, del clan. de canoa. Sí, el Eco Bebé, con el club del clan. Con el club del clan. Saludos, Fito, ¿qué querés decir? No, nada, estoy escuchando nomás a ustedes. ¿Y qué querés decir? No, que hoy Olimpia tiene una final. Partido importante. ¿Y si pierde, qué pasa? Y se va definitivamente de... Pero ya se fue. Se queda con 5 puntos. Ya se fue el campeón. Ya está. Aquí lo que queremos mentirle. Lo que digo es... Olimpia se fue el campeón. Se va mucho más. Y sobre todo hay una cuestión que... Pero tiene tiempo, No, espera. Disculpa, señores oyentes. Señores, señora. Lo que digo nomás es lo siguiente. Hay algo que se llama jerarquía y prestigio. ¿Verdad? Y a ningún olimpista, le vaya como le vaya bien en la Copa Libertadores, le gusta ver que su equipo está último en la tabla, que dice 5 puntos, último. A los jugadores mismos, Pancho, vos te pensás que 5 puntos, estamos coleros, no puede pasar esto. Está jugando la final de Libertadores. 5 puntos, es una oportunidad para un Junior Barreto, para Dani Maciel colabora, niño. Dani. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos para todos. Acaba de terminar una reunión en la oficina del doctor Juan José Zapac. Estuvo reunido casi 1 hora y media con el licenciado Miguel Castillo, que a partir de ahora es el nuevo director de las formativas del Club Cerro Porteño en reemplazo del doctor Miguel Carrizosa. Reitero, esto acaba de confirmarse, nombrado por el propio presidente Miguel Castillo como nuevo director de las formativas. Ahora contanos más de Miguel Castillo, ¿se puede o no, Dani? Sí, Arturo, él ya fue vicepresidente del club, estuvo como encargado de las formativas mucho tiempo, lo conoce muy bien a Víctor Bernay, coordinador de las formativas. En su momento fue uno de los responsables de traer a varios chicos que hoy son figuras en el plantel de Cerro Porteño, haciendo o visitando el interior del país con otros profesionales del club. Ya hablaste en su oportunidad con él, Arturo, hace poco. Así que, bueno, esta información se acaba de confirmar, Arturo. Reiteramos, Dani, agradeciendo tu amabilidad, ¿es el coordinador general o qué cargo ocupa? Director de la formativa, el coordinador es Víctor Bernay. Ahora sí, gracias, muy amable. Un segundo. Sobre el punto, Dani, en el caso de Carrizosa no es que se aleja, él continúa en otra función, Carrizosa, o se aleja, o como vendría la mano allí también. Sí, él es el representante de Cerro Porteño en la divisional, y tengo entendido que se suma o ya está dentro de lo que significa el departamento de fútbol del Club Cerro Porteño, con el doctor Ariel Martínez, con Víctor Agüero, porque recordemos que el doctor Berni pidió permiso porque está en campaña política, por llamarlo de alguna manera, entonces se suma Michel Carrizosa al departamento de fútbol del Club Cerro Porteño. Correcto, gracias, Dani, muy amable, gracias. Abrazo, señor. Gracias, igual, Dani Maciel. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com, regala BMyFlores. Gustavito, comandante, poca memoria de Gustavito, cuando Olimpia salió campeón estuvo 10 puntos abajo. ¿Campeón de la Libertadores 2013? Perdón, 2002. ¿O habla de la final del 2013? ¿Qué dijo él? No, creo que quiere decir que estuvo 10 puntos abajo en el torneo local y terminó siendo campeón del torneo. Sí, con Julio Cáceres. Ahí está. Sí, 11 puntos incluso en algún momento. Estuvo abajo. ¿Vos crees que Olimpia puede ser campeón? La clausura. Y yo veo difícil, pero aprendiendo de mi error ante Flamengo, entonces mejor guardo. Difícil, guardo pero la calma, no imposible. No, teniendo en cuenta, no es matemáticamente. Tiene un técnico que tiene llegada. Vos hablas con los jugadores y te dicen, hoy Koala chiquearse. Sabe, conoce, le agarró el punto al plantel, que era lo que le faltaba a un líder que le ordene a este plantel. Y ahora están toditos así tipo fila india. Alineados, así los tiene. Pero para bien. Todos toman bien. Todos te dicen, la charla que dio nos llegó en el vestuario en Flamengo. O sea, hace mucho que... Y de vuelta el Chiqui con esa figura paternal. Y los propios jugadores son los que te dicen eso. O sea,
le hizo bien, fue un cambio positivo, entonces no quiero descartarlo entra en una, ahora sí, eso sí, no tiene margen de error Olimpia, entra en una racha de triunfo y va a empezar a moverse la cosa. Hay una realidad, a partir de aquí le miran con otros ojos a Olimpia, principalmente los equipos brasileños, porque los brasileños a veces como que te menosprecian, entonces vos salís en el sorteo, salió Olimpia, bueno, camisa pesada. Hoy Fluminense mira diferente el entorno, Fluminense club, Fluminense hincha, torcedor, etcétera, le mira diferente a Olimpia y sabe que tiene con qué. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Qué tenés, niño? Para los oyentes frecuentes, 4 cartones de CNT que regala millones este fin de semana. El primer oyente que se comunica, el 618-4700, se llevan los 4 cartones. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hay teléfono, veo. Hola. Hola Arturo, ¿cómo andamos? Sí. Para el cartón de Jerónimo Muñoz. Ah, perdón, estaba... ¿Cuánto? Jerónimo Muñoz. Sí, señor, Jerónimo Muñoz. Últimos 3, Jerónimo. 985, Jorge Emilio Sosa. Correcto, señor, anotado y te esperamos para retirar tus cartones. Gracias, Jerónimo. 985. Ah, 985. 985, pasá por originalidad de Telefuturo. Esto que está diciendo, teléfono abierto, y después vamos al porcentaje. C18, ¿cuánto, niño? 618-4700. ¿Y tu WhatsApp, Aisho? 0971-1080-10. El WhatsApp del fútbol del Monumental, perdón, es 0971-1080. La audiencia puede dejar su opinión y el teléfono en línea abierta. 618-4700. Bueno. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Mañana Federico Río da una charla, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Con Cáceres? Con Cáceres, aquí en la Cooperativa Universitaria es de forma gratuita, de 9 a 11 de la mañana. Se pueden anotar o llegar de forma directa unos 15 minutos antes y es un tema importante para el mundo fútbol, para todos, periodistas, fanáticos del fútbol, de forma gratuita. Muy bien, niño. Miguel Castillo, ¿cómo estás? Bien, Arturo, un gusto enorme saludarte a vos, a tus compañeros y a la audiencia de la radio. Gracias, Miguel. Dani nos daba la información, Dani Maciel, que sos director de las formativas de Cerro. Hace poco escuchábamos a Jubero en la conferencia como gerente de Cerro. Yo no digo que Cerro no le haya brindado atención a la formativa, pero me parece que esto forma un capítulo muy especial hoy en la dirigencia de Cerro, Miguel. Es así, Arturo. Realmente nuestras formativas creo que es el futuro de nuestro querido crucero porteño. A mí me ha tocado ya trabajar años anteriores en las formativas, iniciándome prácticamente en la subcomisión de las divisiones formativas. De ahí pasé a la comisión directiva del club, fui vicepresidente, fui presidente de formativas y bueno, hoy se está confirmando diríamos mi reincorporación al equipo de la formativa para estar liderando este proceso que también lo llevó en este año el compañero Michel Carrizosa, ¿verdad? O sea, desde el lunes, Dios mediante, me incorporo a trabajar con todo el equipo de trabajo de formativa. Don Miguel, dentro de la idea preliminar, ¿se habla de mantener a todos los entrenadores que ya vienen trabajando en las diversas categorías o no se descarta una reestructuración en ese sentido? No, de ninguna manera, o sea, es mantener inicialmente el equipo de trabajo que se tiene, muy bien liderado actualmente por Víctor Bernay, con quien me une una relación ya también de años, ¿verdad? Es un excelente profesional, una excelente persona y que está haciendo un muy buen trabajo, ¿verdad? O sea, más bien la tarea nuestra va a ser apuntalar el trabajo de ellos, fortalecer y darle aún mucha más fuerza a todo lo que se está haciendo, ¿verdad? También considero que la incorporación de Jubero es algo muy positivo para el club, sobre todo por la visión que él tiene
las divisiones formativas, ¿verdad? Y con él tengo una anécdota muy importante. Diríamos que cuando él se incorpora a Cerro, el primer partido que va a haber en formativa lo vemos juntos, ¿verdad? Y era justamente un partido clásico en divisiones formativas, jugaba en ese momento la sub-15 de Cerro, ¿verdad? Y él estando conmigo le ve jugar a Fernando Velar, ¿verdad? Que se mandó un partido excepcional esa tarde, ¿verdad? Y de ahí él le convoca a la primera, debuta en aquel partido clásico y hace el gol en primera división, ¿verdad? 14 años. Realmente lo conozco y sé que va a sumar mucho al club, ¿verdad? Y bueno, Miguel, para ir cerrando la charla, deseándote muy buena gestión, contar la anécdota con Jubero, Arco Norte del Estadio, dipate cruzado Velar contra el poste izquierdo, ganó el Cerro con su gol, con el gol de Fernando Velar. Miguel, tu relación con la Fundación Cerro, no sé si es la palabra relación, van a trabajar muy ligados, a ver, contanos con la Fundación. Absolutamente, o sea, vamos a trabajar en perfecta armonía y trabajando juntos como siempre lo hicimos. Tengo una excelente relación con el arquitecto Víctor González Acosta, ya con quien he trabajado años anteriores, y también con todo su equipo de trabajo a quienes conozco. Hoy están ahí con el enorme desafío de la construcción del colegio del Crucero Porteño en el parque, ¿verdad? Y también vamos a estar apoyando toda esa gestión y bueno, siempre pensando en la grandeza de nuestro querido club, ¿verdad? Y bueno, Miguel, muchísimas gracias por este tiempo, siempre es tan necesaria el cuidado de la formativa que se tiene con los chicos de la Fundación, y estás apuntando tu anhelo, tu deseo en este nuevo emprendimiento tuyo con la diligencia de hacerlo en la formativa. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a vos, Arturo, a tus compañeros y a toda la audiencia. Gracias, Miguel Castillo, no director de la formativa de Cerro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. 1315. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. En instante vamos al porcentaje. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar, y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hoy partido a las 19. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Olimpia Guaireña, arrancamos, niño. Sí, señor, el primer partido de Olimpia Guaireña. Antes, sí. Sí, la tabla para poner las cosas en orden. Jorge Puntero 17, Francisco López 16, Víctor Villalba 15, Germán Cafa 13. Así estamos. En el otro torneo te entendías, Germán. Sí. Poco, Y no es lo fuerte lo mío, la apuesta nunca fue lo fuerte. Igual. Vamos con Olimpia Guaireña, Víctor Villalba. 60-40. Olimpia le gana a Guaireña, Francisco López. 60-40. Olimpia le gana a Guaireña, Germán Cafa. 60-40. Olimpia le gana a Guaireña, niño. Pensando en lo que es Gustavito lo del empate, 60-40. No le sirve el empate a Olimpia. Mabel dijo que con un empate. No, con un empate festeja, dice. No dijo festeja, sí, mentira. festeja, no. Hermano, da la vuelta. Un buen resultado, dijo. No dijo. Yo entender eso, que da la vuelta olímpica y todo con un empate. No es así. Es lo que dijo, es que Olimpia puede hasta estar satisfecho con el empate porque tiene toda su mente puesta en Río. Eso es lo que dijo. Qué buen abogado tenés, Gustavito. Pero qué buen abogado tenés, Gustavito. Entiendo lo que Dios dijo. Mío. Su compromiso es la Copa. Por eso digo, si Olimpia campeón, no entro nunca más al estudio, digo. Para este torneo. ¿Y qué pasa si no? Si no avanza de ¿Qué pasa si pierde? De Fluminense. Pero Olimpia tiene su mentalidad en la Copa. Pero eso es clarito. Y a Arce le da toda la forma de lo que vos quieras. Pero la mentalidad de Olimpia en la Copa. Cierto, yo no creo que vaya a ser campeón en el torneo. Lo último,
y dije eso, lo que pasa es que no se escucha porque hablan encima mío. No te garantiza, nada garantiza de que Olimpia pase Fluminense. Pero ahora la meta es pasar. Y si tener plantel cortito, todo encima del partido. Eso nomás es lo que yo dije. Que soy su abogado. Preguntarle al hincha de Olimpia qué quiere. Fluminense. Yo te digo así que abran los teléfonos, pero no vas a abrir. Que hablen. Este es un partido, pero no van a triunfo. Es importante que Olimpia siempre diga su prestigio. Pero la mente, ¿dónde te vas? ¿Dónde escuchás el Fluminense? Pero ¿cuál fue la cuestión? Hablamos de este partido nada más. Se hablaba de este partido. ¿Cómo fue lo que Arturo entendió perfectamente? Pero tampoco lo tuyo de que si no gana. Y ella me pasó la mano, pues me suelta. Bueno, la de empate ahí. Con un empate no pasa nada. Pregúntale a los jugadores. Perdiendo no pasa nada. Escribirle a los jugadores que juegan hoy de Olimpia a ver qué dicen. Si le da lo mismo empatar, perder que ganar. Ustedes se olvidan de Libertad. Ustedes se están olvidando de Libertad. No cambié. Lo peor que le pudo haber pasado a Serio Olimpia fue que Libertad se elimine en la Copa Libertad. Se va a cortar. Claro. ¿Y en tu WhatsApp ahí ya no hay? Después de la Después vamos con el porcentaje, seguimos. Está señal de Encarnación. Richard, ¿cómo te va? Hola Arturo, saludos cordial a vos, a los compañeros, a la gran audiencia Fútbol a los Grandes, ¿cómo están? Bien, con Richard Pitoni, que contamos con toda la colaboración el próximo domingo. Contanos clima, ambiente primero, ¿cómo está el clima en Encarnación ahora? Tiempo. El clima fresco, mucha lluvia, temporal al amanecer aquí en la ciudad de Encarnación, fuertes vientos, ya el clima va subiendo también en cuanto al entusiasmo del público de Cerro, pero en cuanto a la temperatura, Arturo, tenemos descenso en la temperatura para estos días. En el fin de semana vamos a tener un tiempo fresco a frío, pero el entusiasmo en cuanto a la cantidad de aficionados se espera un mayor marco de público con respecto al partido anterior de Cerro aquí en Encarnación contra Meliana. Y con otro detalle, va Luqueño con su público, Va Luqueño con su público, aquí se están vendiendo las entradas masivamente para el público de Cerro. Luqueño dejó un remanente demasiado importante de entradas en su sector ahí en la ciudad de Luque. Aquí se vende solamente las entradas para Cerro Porteño, así que un punto a tener en cuenta, Arturo, el tema de seguridad. Aquí el presidente de la liga ha garantizado el tema de seguridad para el público, porque vienen dos barras bastante complicadas, bastante difíciles, pero se está hablando con la Policía Nacional, así que se garantiza el espectáculo. Justo será mi consulta saludarte, Richard, cómo está trabajando la Policía Nacional en esa zona. El otro día también decían las autoridades del Deportivo Luqueño, es un nuevo trabajo para las nuevas autoridades, a partir de aquí, Ministerio del Interior y compañía, decía el presidente Luqueño, porque se sabe que dentro de las internas, o sea, se dan las internas en las dos barras, así que ese es un detalle no menor también, que están las internas en las dos barras, tanto de Luqueño como de Cerro. Hola Jorge, un placer saludarte. Sí, eso sí, se está trabajando. Es el primer desafío para Enrique Riera, ministro del Interior, porque sabemos que tanto Luque como Cerro van a tener que utilizar la misma vía, la misma ruta para venir a esta Encarnación, para no encontrarse por el camino, su estadía aquí en Encarnación, luego su ida. Es un desafío grande para la Policía Nacional. Están diciendo de que van a apostar, van a pedir refuerzos para que el espectáculo futbolístico el domingo sea toda una fiesta y que no haya ningún antecedente malo que quede en Encarnación, ¿verdad? Por lo sucedido anteriormente con el tema del público de Cerro. Lo que escuchamos, lo que vimos, lo que nos enteramos en la previa al clásico, así que queremos que sea una fiesta aquí en Encarnación. Correcto, Richard. Cortito, porque el próximo año ingresa ya a la intermedia Encarnación. ¿Cómo se vienen preparando en Encarnacena, Richard, cada el próximo año en la intermedia? Mira, en cuanto a lo deportivo todavía no hay mucho. Sí se confirma que el mismo cuerpo técnico va a seguir, pero en cuanto a jugadores todavía no se maneja nada. Pero organizativamente sí ya se está viendo los papeleos y todas aquellas cuestiones que requieren para que Encarnación ingrese como equipo en la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero grandes novedades no hay, Jorge, así que vamos a ver más adelante qué sucede. Bueno, estamos nuevamente en contacto el domingo. Gracias, Richard. Un abrazo, Arturo, saludos para todos. Gracias, Richard Pitoni. El doctor Capello. Doctor Capello. Enrique Capello.
Sí. Que Olimpia va a ganar de visitante ante Fluminense. Dice 40-60. Que Olimpia le va a ganar. Habría que preguntarle a Enrique si le da importancia al partido de hoy. No, él está. Yo estoy de acuerdo con usted. Fluminense. Ni se acordó. Bueno, solamente ahora partido. le vamos a mandar un mensaje a Arturo. Saludos, un abrazo, doctor Capel. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. ¿Qué partido tenemos, niño? El siguiente partido de la jornada de sábado, Libertad ante Trinidense. Antes Guaraní y Ameliano, quedó pendiente, ¿cierto? No hicimos Guaraní y Ameliano. Saba sigue siendo candidato. Para Guaraní. Sí. No, yo hablo de Saba. Sí. Hay un colega que leí que sostiene que es Saba. El Radio 1. Sí, Agustín, que cure. No, yo no estoy descalificando, yo lo que hablé de la carpeta no. ¿Quién puede presentar carpeta de Saba después? Eso no es lo que yo digo. Lo último, hoy a la mañana preguntando, me dijeron que no corre. Que no corre. No, yo respeto, todo se respeta. Estamos hablando de. Puede resurgir, como no, pero. Juega y gana en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubin. 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Buenaventura Ferreira dirige. Sí. Silvio Parodi le dio todo el crédito en la selección antes antes del Mundial de México 86. ¿Vos sabés quién es Silvio Parodi? Sí, de nombre obviamente no. ¿Walter Chamorro? No. La dupla integraban Parodi y Chamorro. Guaraní Ameliano, niño, ¿verdad? Así mismo. Francisco Guaraní, López. 60-40. Guaraní gana, niño. 50-50. Empate. Germán Cafa. 60-40. Gana Guaraní. Víctor Villalba. 60-40. Gana Guaraní. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAF, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicial.edu.by. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off, descuentos del 30 hasta el 35%. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. ¿Con quién, niño, ahora, Ahora Libertad Trinidense. ¿Y por qué no poner la música de Libertad nomás según Gustavito? Sí. Yo no creo que cambie mucho. Esto es lo que yo conociéndolo a ustedes. Víctor Villalba. 60-40. Para Libertad, niño. 60-40. Libertad, Germán Capa. 60-40. Libertad, Francisco López. 60-40. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Enrique Capello está en modo Copa. Dice que Olimpia está en modo Copa. Acá te responde, Germán. Ay, doctor, le da de comer a Gustavito, doctor. Pero Dios ¿por qué? mío. Si acá está. ¿Y Germán Capello no tiene personalidad? No, porque es amigo Gustavito. Yo sé que pero por favor, no ni le conoce Gustavito. Sí. No Enrique. Ocurre, doctor Capello, que vos también le estoy diciendo. Ustedes solamente están con Fluminense. Ustedes el campeonato no ven. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Hola a la familia Matadores, le habla Robert Rojas. Estoy muy contento de estar acá. Espero que pronto podamos vernos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Rojas.
Agosto se pone bueno. Aire acondicionado Split 12.000 BTU contado 2.314.000 guaraníes, financiado con tarjetas de créditos de bancos aliados hasta 12 cuotas. Electro va mejorando tu calidad de vida. ¿Qué partido tenemos, niño? El siguiente juego, Luqueño, Cerro Porteño. Francisco López. $50-50. Empate, niño. 60-40. Luqueño le gana a Cerro Porteño. Germán Cafa. 50-50. Empate, Víctor Villalba. 40-60. Gana Cerro. Sí. No te noto muy pero convencido. 40-60, Cerro, sí. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Contacte al 236-3000, descubre la diferencia. No me olvidé de Cesarito Rego. Cesarito. Oh, él se olvidó de nosotros. Buenas tardes, señor. Ojalá Olimpia sea campeón del 2023. Clausura y es así, rezando. Para que Gustavito no hable más. Un mensaje para Gustavito. Gracias, Cesarito. Cesarito Rego dice. Y hay otro acá que dice... Ya, ahora nos complicamos. ¿Qué tal, señor Arturo? Así estamos solo Fluminense. Acá está. Mira por la lluvia. ¿Dónde es eso? ¿Acá? ¿En Asunción o dónde? ¿En interior? Interior parece que. Cargan Energy, más de 80 estaciones. En Misiones creo que Misiones. Pero este está con Gustavito. Yo creo, no hay nadie en tu WhatsApp ahí. Vamos a cerrar con esto, perdón. ¿Qué partido tenemos, niño? El siguiente juego, Nacional General Caballero. Porque el lunes quedamos con Tacuari, ¿verdad? El lunes Tacuari y Residencia. Bueno, hacemos ahora, entonces. Nacional General Caballero. Insiste el doctor Capello. Abrazo a Germán y a Gustavito. Firma el doctor Capello. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio ¿Qué tenés tu justo. WhatsApp ahí? No hay nadie. Sí, hay. ¿Entiendes? Porque te vas a combinar con la tarde. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of You Are, ama como vos. Dice 100% Gustavito, modo Libertadores, fútbol que hace lo que espere. Mensaje. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro Ñembú. Redes sociales San Justo Hierros. Audio. Comandante, Libertadores prioridad para Olimpia. Obviamente que no descuidamos el campeonato local, pero prioridad Libertadores. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 en Casi Cubisec. Llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Qué otro? ¿Otro más? Comandante, como olimpista quiero la cuarta Libertadores. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Según Chaco. se interpreta, no le interesa este campeonato. La Copa, todo. Todo lo que hablemos nosotros, quién va a jugar, quién... ¿Y por qué saca pecho? Poné otro más aviso. Texto, a nadie le importa el campeonato de la Copa o nada, es el tema, dice otro aficionado. Y yo creo que ahora ya estamos jugados, Arturo. Ahora el Olimpia ya es peligroso, muy motivado, muy motivado. Yo lo veo al Olimpia peligroso. Vamos a hacer un hueso duro de roer para cualquiera que nos toque. Doctor Escabones. ¿Otro audio? Pero loco ese Gustavito, le daba el 80% para que esté en la mesa, pero si se va a divagar así, Olimpia hasta en la lupa tiene que ganar. Abrazo de California. Ah, correcto, dice Nino, dice Gerardo, el zaguero de Fluminense fue convocado a la selección brasileña. Nino, capitán de Fluminense. Y sí, por su propio técnico. Su propio técnico. ¿Está bien? Y tienes que jugarse con lo que conoce. Sí, ¿Qué va a inventar? Va a traer al otro. Está correcto lo que hace el técnico brasileño. Y si ahora no juega, ya no juega. Tiene un montón de jugadores en Europa. Lectura comprensiva. Tiene un montón de centrales brasileños. Se meten en la vida de otro. Queda un partido nacional general. Gustavito se apura por el porcentaje. Nacional General Caballero, por el porcentaje. Ah, perdón. Víctor Villalba. 50-50. 50-50.
Niño. 60-40. ¿Quién gana? Nacional. Francisco López. 60-40. ¿Quién gana? Nacional. Germán Cafa. 60-40. Lo quiero mucho a Troavio. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Más audios. Buenas tardes, comandante. Campeón de la Libertadores, campeón del Clausura, Olimpia. Le quiero apostar un asado a Gustavito. Un triunfo del Sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Otro más. Comandante, Gustavito hace una semana que anda revoltoso. Viernes, sábado y domingo, lo por allá tiene que tener libre. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Bien Olimpia que priorice la Copa, pero está el año que viene la Libertadores y tenemos que levantar nuestro promedio en el campeonato local. Compra Fortuna etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money y participa en todas las líneas de telefonía. Fortuna etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Gustavito, el Messi de la consola. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Yo también calculo eso, que tenía que darle un poquito más de tiempo libre también a Gustavito, que creo que ya estaba muy estresado. Mandarle a cubrir paso a quien viene a cubrirle a él y demás cosas. Por eso, Gustavito, un cariño de un admirador tuyo. Es momento de ir visualizando un descanso con Bancop. Tenés hasta 18 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito. Acumulás puntos. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. 1335. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Final del primer tiempo en Emiratos Árabes. ¿Qué pasó? Gol de Romero Gamarra, el Cacu. Bien por el 2-1 está ganando su equipo el Al Ain Albanillas. El primer gol del equipo de Romero Gamarra fue obra de él. Ojalá que esto también se traslade para la selección. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1336. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Víctor. Muchísimos audios, seguimos escuchando. Comandante, de ahí dijeron que Olimpia está en modo Copa, pero ahí si se elimina se queda absolutamente sin nada. Ya se eliminó de Copa Paraguay, está colero en la Clausura. ¿Qué le va a quedar? Perdió el año Olimpia si es que cuando se elimine de la Libertadores. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo puedo subir Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8, 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hola, don Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Ya está en la mesa, saludos. Hablen pues de Cerro Porteño, ¿quién va a hacer la defensa? Por favor. No, deja de tener razón. ¿Quiénes son las defensas de Cerro? Y Lucas Quintana y Ronaldo de Jesús va a ser la dupla. Los dos ya jugaron en primera, sí. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Lo que nadie se anima a decir, ningún periodista
que el mejor jugador de Olimpia es el presidente de la Confederación Sudamericana. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. ¿Qué número tiene WhatsApp ahí, yo? 0971-1080-10. El pedido a los oyentes más concreto porque veo audio de 56 segundos, 1 minuto, ya es mucho. ¿Cuántos segundos más tiene que concreto. ser? Y 30, 20, 40, no, 20 30. ya. Máximo 30. Sí, ya. Máximo 30 segundos. Sí, no, pero 1 minuto y medio para escuchar un audio es muchísimo. Si querés dinero al instante y en efectivo, venía a Casa Rosá, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Casa Central San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosá, 100 años de familia, 100 años de servicios. Otro. Buenas tardes para la mesa, Javier Morel, siempre en la sintonía desde Washington, D.C. Arturo, Olimpia, como están diciendo ahí, tiene un equipo corto. Y no creo que le convenga mucho enfocarse mucho a la Copa Libertadores nomás. Obviamente sí, si gana la Copa, vuelve a ingresar, trae la cuarta, vuelve a ingresar para la siguiente Copa, pero ahora si pierde y deja de lado el torneo local, se queda sin la acumulación, sin nada, va a quedar para el año que viene del sur. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota $269 o contado $19.990. Sorento, cuotas de $485 o contado $39.990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Olimpia estamos Copa. Eso sí, no es que no importa tanto el torneo local, pero una vez que nos sentamos a ver el partido o nos vamos a la cancha, la exigencia siempre va a ser al 1000. Hay que ganar siempre. Ferropar sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Cuando todo Juan Cerrita más para repetir que la Olimpia. Que Olimpia el cota último y acumulativo coaga más, pero puede aprender equipo. No vale canasamente no vende equipo, nunca la pega nada más, pero tú la vendes YouTube en la radio. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos seguro por 1 año, mínimos requisitos, tasas de 7,9% y cuotas de 1.092.000 guaraníes. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganarlo, cambia todo. Otro audio. Cada cosa que dicen estos cerristas. La cerrita Cuerango, raza especial. Decidí bienestar y certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. De repente nos fuimos a un Olimpia Cerro, así que seguimos escuchando audio. Buenas tardes, Arturo, y a toda la mesa. Hoy no juega el presidente de la Conmebol, ¿verdad? Hoy no juega. La Caja Mutual te ayuda a ponerte al día con tus aportes. Este mes de 6 a 60 aportes pendientes puedes retomar y no perder tu antigüedad. Llámanos al 218-4000, redes sociales, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Un saludo a Diego Romero, Andrea Serafini, siempre en sintonía de todas las programaciones de fútbol al grande. Seguimos escuchando audio que nos llegan aquí al WhatsApp de Monumental. Buenas tardes, muchachos. Yo creo que Olimpia está a modo Copa, pero hoy entra sin descuidar el torneo local.
Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de Brasil Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982-755-250. Plus Car, la solución a todo que vos busca. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote, tu gran vino para viajar con Santa Elena. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Arturo, yo pensé que el teléfono lo que habilitaste había sido el llorómetro de lo que se habilitó. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 0971 108010, el WhatsAppero. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Buenas tardes, comandante, los muchachos en la mesa. Yo lo único que le quiero decir es que el luqueño le va a dar chacha a Cerro en Encarnación. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Una fiesta mágica y cargada de emociones para los más pequeños. Visita nuestro showroom sobre Boyani y Músicos del Chaco. Este mes del niño, con cada compra que realices de la línea de juguetes hasta el 31 de agosto, estás ayudando a Aldeas SOS. Ayúdanos a generar miles de sonrisas. La gente sabe. Qué lástima, Arturo, qué bajeza del presidente, los propios jugadores incitan a la violencia, no se les hace caso y luego se matan ellos entre sí. Qué mal. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. En Club hay descuentos para lo que necesitas para tu acto y cervezas, vinos, choricitos, carnes. Descarga la app y viví una nueva experiencia en compras. Club, el super que más te conviene. Comes y parte acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comes y par, tu mejor opción. ¿Qué tal, comandante? Toda la mesa, a todos los que escuchan, Olimpia está en modo copa. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfrutar con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Normalmente con el fútbol se juegan 11-11. Olimpia cada vez que entra a la cancha entra entre 16 entra. Con el VAR, los referees y el presidente de la Conmebol. Este domingo 3.000 millones en premios, el nuevo pozo misterioso, una Peugeot 2.850 millones, una Chevrolet Tracker, una Mazda CX-30 y 1.900 millones en ETC por Emoy. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja, decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Buenas tardes, Arturo. Adriano te saluda de Barcelona, España. Sí, Olimpia creo que va con todo por la Libertadores. Sí, los equipos chicos ya quedaron todos en la primera fase. Un tal Cerro y Libertad, no sé qué. En Bristol, aprovechar la semana de TV y celulares, descuentos increíbles hasta agotar stock, los mejores precios del país, sin entrega inicial, 80 sucursales. Llámanos al 519-4000, compras online, bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sí, teníamos la información, así de Candia renunció como presidente de Atira. Sí.
La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 1347. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida, directamente el corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Así como le multaron y le castigó la Conmebol a Cerro, que ahora llega la sanción para... Bueno, ya está. Si te quedaste sin tu autito Ferrari, Ciel te da la revancha por tiempo ilimitado. Por cargas de 50.000 guaraníes de cualquier combustible te llevas tu autito Ferrari o una batería. Encontrar las estaciones adheridas en las redes sociales de Ciel, porque lo que cargas importa. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Buenas tardes, Arturo. Que mucho van a seguir llorando, esto se rica, pecho frío. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, en ti la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame. Para mayor duración encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Hola, ¿qué tal, Arturo? Que se dejen de llorar esos cerritas amargados. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala BemyFlores. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Escribí al WhatsApp 09814344771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Buenas tardes. Hola, lo grande. Sí, entre 16 a tu hermana. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. De grosero que andás. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Hola, comandante. La diferencia entre el olimpista y el cerrista es que el olimpista está en modo copa y el cerrista está en modo excusa. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. Los perros. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. No paramos hasta la cuarta. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Ya está, Arturo. Próximo programa de Telefuturo, Llorando con Zapac. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasas. Más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9 S.A.
Una consulta ahí para la mesa. ¿Cuántos partidos dirigió Cáceres contra Cerro? Juega y ganá en el slot del Sol Online Casino Online que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Buenas tardes, comandante. Ha de ser difícil lo que 32 equipos participantes y tu equipo se ubique en el lugar 32. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. No penáis de más, pero a mí no mi otro grupo. ¿Otro más? Hola, yo soy la novia de José. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos a agosto, descuentos del 30 hasta el 35%, solo calidad A. No trabajamos con comercial, consultas al 0972-555-333, Cantabria S.A. ¿Vos me vas, José? Sí. No, decí fuerte, ¿en serio te estoy hablando? No. ¿Qué? ¿Otro más? Olimpia está en modo compra, ya hay cuajada. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escríbenos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Arturo, una pregunta para vos. ¿Olimpia llega a la final de la Copa, sí o no? Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia calidad Fapasa. 1354. Sí, tenés en tu mente qué va a pasar, tú no puedes decir. Sí, No. La liquidación más grande del país está de regreso. La Liquiban de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Angelito, no te voy a decir. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Arturo, publica los secretos de la Copa para que se callen todo esto, limpitas. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Contacte al 236-3000, descubra la diferencia. Siempre, Arturo. ¿Tengo o no tengo los derechos de la Copa? Tenés. Los secretos de la Copa, Sí. Mira que está grabado. Los secretos de la Copa, los derechos son míos, que vos me das. Vale. Carga Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Control los Duar, ama como vos. ¡Qué boludo! En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cementos, Valle, San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo, Socorro, Ñembe. Bueno, si vamos a Playa Arte, hablamos más tarde. Chau. ¿Otro? Hola, yo soy el novio de Gustavito. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Cuándo comienza a degenerarse la cosa? Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. ¿Qué tal, comandante? La pasada Gustavito dijo, ojo con los árbitros contra equipos brasileños. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Hoy arrancamos a las 18, Radio Letra a las 18. El machetazo ahora se llama El Lao Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Lao Raso. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Hoy tendremos dos partidos. 14
14:30, Recoleta, 12 de octubre. Un triunfo del Sabor Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo de sabor y además nos achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Llámenos al 634-544, Rentamag, una herramienta más en su obra. ¿No hay más? Sí, hay muchísimo. 40 años de trayectoria para escuchar el WhatsApp. Compra Fortina etiqueta negra 475 y 750 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortina etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Arturo, querido, Olimpia está contigo. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Saniceri y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Saniceri y @Claucol Paraguay. ¡Batalla, batalla, batalla! Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Comandante, yo no entiendo una cosa, y no es por incitar ni a nada. Flamengo, 200 millones de dólares de gasto anual tiene. Olimpia, ni 5. Y sale esa país, compra todos los partidos de la Libertadores. Es momento de ir visualizando un descanso con Bancop. Tenés hasta 18 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito. Acumulás puntos. Conoce más en bancop.com.py. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, si vamos a Playa Arte, hablamos más tarde. Chao. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satélite.